Capítulo 51, El brillo de los sueños y el arroz frito. El sol de la tarde bajó el sol sobre Mondstadt. Sus rayos dorados perforaron la estrecha ventana de los cómics Galeaven y bañando la tienda en un cálido brillo ámbar. El aire estuvo a la altura de la vida, una sinfonía de páginas de susurro, jadeos suaves y el débil tintineo de tazas de té contra el mostrador. Todo tejido con el aroma terroso de papel envejecido y el susurro floral del té de diente de león a fuego lento en la estufa de Harlan Flint. El piso de madera dura de la tienda, desgastado y pulido por innumerables botas, brillaba bajo los pies, mientras que sus estantes, con las espinas vibrantes, las sombras juguetones en las paredes adornadas con carteles torcidos y un solitario. Tarjeta cuesta como un trofeo. Harlan se recostó en su silla, su chaqueta oscura colgada sobre el respaldo, una copa humeante acunó en sus manos mientras veía a su último equipo de clientes respirar caos en su tranquilo refugio. La llegada de Wendy había provocado el cambio, su capa verde girando mientras se lanzaba a los estantes, seguido de Lumine, Paimon, Jan y Diluc, sus voces un rumor animado que llenó el espacio como la melodía de un bardo. La tienda, una vez una curiosidad escondida, ahora pulsada con energía, sus estrechos confines vividos con discusión a medida que los lectores cambiaron los cuentos en sus cómics. Paimon, encaramado en un sofá desgastado con Digimon, Primera Frontera, charlada ansiosamente con Lumine, quien volteó la magia de Cardcaptor Sakura, su cabello dorado atrapaba la luz mientras sonrió ante el último fantasía del Sprite. Jing, los atuendos de Sakura son tan lindos, lo imiten en uno. Paimon chirrió, su capa estrellada revoloteando mientras agarraba su libro, sus pequeñas manos rastreando la sonrisa ardiente de Agumon. Había heredado la cámara de Tomoyo del cómic. Y con eso, una inclinación por capturar cada movimiento de Lumine. Su choque de dragones de viento con Stormterror ya es un carrete preciado. Te verías increíble, desplazando, todo mágico. La boca de Lumine se criticó, sus ojos se movieron hacia el vestido con volantes de Sakura en la página, un rubor que se arrastró por su cuello. De ninguna manera, demasiado vergonzosa, murmuró. Su voz firme a pesar de la sonrisa tirando de sus labios. Estoy bien como está, lo suficientemente sin la pelusa. Paimon hizo un puchero. Sus sueños de un cambio diario de vestuario se desvanecieron, pero su entusiasmo se demoró, una chispa en el vibrante zumbido de la tienda. Harlan observó desde su perca. Sus ojos color avellana brillaban con una tranquila satisfacción mientras la atmósfera lo envolvía como una capa cálida. No eran solo las recompensas, la evolución de Nyaromon, el hielo de Barbara, el Aki de Jan, que alimentaban su sonrisa. Era esta, la charla y la camaradería, una porción de la vida que había ansiado desde que abrió Galeaven. Sin embargo, algo falta, reflexionó. Sus dedos tocando el mostrador mientras escaneaba la habitación, su mente a la deriva a las tiendas de cómics de su vida pasada. Espacios de figuras, carteles, bastidores de cosplay, una fiesta sensorial de fandom. La decoración está demasiado desnuda, necesita más alma, pensó, imaginando el sombrero de paja de Laffy en un soporte, un dragón blanco de ojos azules mirando desde un estante. El minimalismo de la tienda mendiga por el caos. El sistema podría manejarlo, expandir el espacio, conjurar periféricos, su poder ya había remodelado el destino de Mondstadt, un cómic a la vez. Figuras por una pieza, Digimon, tal vez Little Master, un cuchillo de chef que brilla junto al mostrador, imaginó, su sonrisa se amplía cuando vio el futuro de la tienda. Un refugio donde las historias saltaron de páginas a vida. El espacio era el enganchado, su rincón escondido no podía sostenerlo todo, pero con los clientes hinchando, reclamaba las esquinas tranquilas del callejón pronto. Más tarde esta noche, planificarlo, decidió, estallando el pensamiento como una viga radiante cortada a través del techo, bañando a Sara con luz dorada. El servidor del buen cazador se sentó con las piernas cruzadas en una esquina, un pequeño maestro abierto en su regazo. Su cabello castaño se derramó de su corbata mientras rastreaba la historia de Yuma Oxin, su arena huérfana, la traición de Sao An, el triunfo brillante del arroz frito de huevo de oro. Ella lo había terminado. Sus ojos color avellana con asombro cuando el sistema hizo sonar en la mente de Harlan. Cliente Sara completó Little Master, recompensa, receta de arroz frito de huevo de oro. Arroz frito de huevo de oro, el plato exclusivo de Yuma Oxin, no hace un brillo dorado cuando se descubre, provocando alegría y reventando la ropa con su sabor. Las cejas de Harlan se dispararon, una risa atrapándose en la garganta. Ella lo consiguió, el dibujo de Lucky, murmuró, su estómago gruñó ante la idea de probar esa delicia luminosa.
La luz atraía cada ojo. Wendy hizo una pausa en la mitad de los puertos sobre Chun y vio. Jan miró del ojo de su rey malvado, la mirada severa de Diluc se suavizó del caos de una pieza. Tiempo de recompensa. ¿Qué será? Wendy llamó. Su lira descansaba a su lado mientras se inclinaba hacia adelante, su curiosidad barardica se encendió. Paimon se superó, abandonando a Digimon mientras aplaudía las manos. Tengo que estar relacionado con la comida, dijo que es un cómic gourmet. Ella chilló, sus ojos estrellados brillaban con hambre, su charla anterior con Sara alimentando su suposición. Lumine asintió, sus propias páginas olvidadas. Tiene sentido, algo sabroso, apuesto. Jan inclinó la cabeza, su cola de caballo rubia se balanceaba mientras estudiaba la luz, su mente caballerosa ticking. La portada tenía un cuchillo, tal vez la cuchilla de un chef. Se aventuró, su voz tranquila pero intrigada, imaginando un arma de poder culinaria. Paimon parpadeó, sorprendido, luego asintió furiosamente. Oh sí, eso podría funcionar. Los cuchillos y la comida se juntan. Diluc permaneció en silencio, su abrigo carmesí quieto mientras observaba, su primer vistazo al desarrollo de la magia de Galeaven, una recompensa nacida de papel, un misterio que había venido a desmoronarse. La luz se desvaneció, y Sara parpadeó, sus manos temblando cuando una receta se desplegó en su mente. Episodios, ingredientes. Un ritmo de arroz y huevo que prometía radiancia. Yo, lo tengo, susurró, su voz se elevó mientras conocía la mirada de Harlan. ¿Qué tiraste? Preguntó, inclinándose hacia adelante con una sonrisa, su té olvidado cuando provocó la anticipación. Arroz frito de huevo de oro, el tipo brillante. Exclamó, su emoción se liberó mientras se puso de pie. El cómic que cae al piso. Es real, el plato de Liu, desde la página. Harlan asintió, su sonrisa se amplió. Spot on, Lucky Hole, Sara. Ese es el que ilumina una habitación. Buen cazador está a punto de obtener un brillo. Ella se rió, su concha práctica se rompió cuando el alma de su servidor se disparó. 100.000 mora, una apuesta convertida en jackpot. Un plato para rivalizar con lo mejor de Mondstadt. Wendy silbó, pulgares hacia arriba mientras cantaba, bonito, Paimon, lo clavaste. El sprite pisó, su pequeño pecho se hincha. Te cuida, soy agudo. La comida es mi especialidad. La ceja de Jan frunció la curiosidad que la superó en la calma. ¿Un plato brillante? ¿Qué significa eso? Preguntó ella, su voz suave pero ansiosa. Su paladar caballero no probado por tales maravillas. Sara se volvió, su sonrisa contagiosa mientras gestaba salvajemente. Es como en el cómic, abre la tapa, y ¡bam!, luz dorada en todas partes. Te hace estallar de alegría, literalmente. Ella imitó una explosión, su delantal se balanceaba a medida que los ojos del grupo se abrían, la intriga onduló a través de ellos. ¿Estallando alegría? Lumine resonó. Su sonrisa se burla mientras se imaginaba camisas, un peculiaro de cómic se volvió real. Eso es salvaje, Gate lo ve, agregó, sus días de dragón de viento anhelan nuevas emociones. La mandíbula de Diluc se endureció, su visión de Piro parpadeaba mientras murmuraba, comida que brilla, los cómics de Harlan no juegan pequeños. Paimon se acercó, su capa estrellada y borrosa mientras tiraba de la manga de Sara. Señorita Sara, tienes la receta ahora, encabellamos para nosotros después de los cómics. ¿Por favor? Su voz tembló con hambre, su pequeño maestro anterior se burla ahora de un ansia completo, su pequeño estómago gruñe lo suficientemente fuerte como para hacer risas. Sara asintió, su emoción refleja la de Paimon. Apuesto a que todos son bienvenidos en Good Hunter esta noche. El grupo vitoreó, ¿la comida gratis de Wendy? Estoy dentro. Mezclándose con Jan, traeré a los caballeros. Un coro de anticipación que encendió la tienda más brillante que cualquier plato. Sara se volvió hacia Harlan, sus ojos color avellana brillaban mientras apretaba las manos. Jefe, gracias. Cuando clavo este arroz, eres el primero en la fila para probarlo, dijo, su gratitud un hilo cálido en el tapiz de la habitación. Harlan se rió entre dientes, levantando su taza en un burlón simulado. Cuenta conmigo, no se puede perder un espectáculo de brillo. Sara lanzó, saliendo la puerta con un pequeño maestro escondido debajo del brazo. Sus pasos se encienden mientras corría para transformar la buena parrilla de Hunter en un escenario para el legado de Liu. La tienda se instaló en su ritmo, las páginas giran,
las voces tararean, Chunibyo de Wendy se ríe, el enfoque silencioso de Jan, la profundización de Diluc en una sola pieza. Harlem bebió su té. Su sonrisa persiguió a medida que el sistema marcaba, 19/30 clientes, otro alma tocada por su caos. Golden Rise esta noche, figura mañana, la cocina de Galeaven, reflexionó, sus ojos color avellana brillaban con travesuras mientras el destino de Mondstadt cambió, una mordida brillante a la vez. Capítulo 52, Píxeles y pasiones. El sol se hundió sobre Mondstadt, sus rayos ámbar inclinando a través de la estrecha ventana de los cómics de Galeaven, arrojando un cálido brillo a través del piso de madera dura de la tienda y bañando sus estantes desordenados en un brillo dorado. El aire zumbaba con la vida, una mezcla de papel envejecido. El débil vapor floral de té de diente de león hirviendo detrás del mostrador de Harlem Flint, y el sabor a la parrilla de carne a la parrilla flota desde el callejón exterior. Las paredes de la tienda, bordeadas de montones de cómics coloridos y adornadas con carteles torcidos, un dragón Yugeio que mira desde una esquina. Un trío Digimon que se pelaba en los bordes, vibrados con una energía que se sintió viva, un latido de caos pulsando a través de sus acogedores confines. Harlem se recostó en su silla, su chaqueta oscura colgada sobre el respaldo, una taza de té medio vacía acunó en sus manos mientras veía a sus clientes tejer sus historias en el tapiz de la tienda. La partida de Sara había dejado una onda de emoción, su brillante promesa de arroz frito de huevo de oro permaneció en el aire, un espectro culinario que provocó sus sentidos y provocó murmullos de anticipación. ¿Cómo sabrá, Sweeter, que las zanahorias de miel? Lumine se preguntó en voz alta, su cabello dorado atrapaba la luz mientras volteaba la magia de Cardcaptor Sakura. Su dragón de viento triunfa que se desvanece debajo de las visiones de arroz radiante. Jan, absorto en la demostración de Chunibyo Koiga Tai, miró, su cola de caballo rubia se balanceaba mientras reflexionaba, un plato que brilla, ¿podría rivalizar con las cervezas de Lisa? Incluso Diluc, severo y silencioso con una pieza en la mano, deja que su mirada carmesí parpadee. Su alma de Piro intrigada por una llama nacida de sabor. Una hora deslizada por el ritmo de la tienda, una sinfonía de páginas de susurro y bromas suaves, hasta que Paimon rompió el hechizo. Ella rompió la Digimon, primera frontera cerrada con un resoplido triunfante, su capa estrellada revoloteando mientras flotaba, sus pequeñas manos agarrando el libro como un enemigo conquistado. Hecho. Ella chirrió, con su voz un chillido de alegría que cortó el tranquilo, sacando la ansiosa sonrisa de Wendy desde el otro lado de la habitación. El bardo, lleno de Chunibyo, dejó su lira a un lado y se inclinó hacia adelante, su capa verde que lo rodeaba como una hoja tocada por el viento. Entonces, ¿cómo se siente? La aventura de los 8 niños, la sangre, desgarradora. ¿Correcto? Preguntó, su tono zumbando con el celo de un bardo, su anhelo de un espíritu afín cómico finalmente respondió. Había anhelado esto, alguien para diseccionar las emociones de Digimon, para intercambiar bromas sobre el coraje de Tai o la lealtad de Gabumon. Solo, se había divagado para que las orejas sin sobrecargar, su pasión se encontró con las miradas en blanco, Jan demasiado ocupado. Diluc también le enciende un bardo sin audiencia, sus historias marchitas como cuerdas sin superación. Ahora, con los ojos de Paimon encendidos, vio su oportunidad, su emoción es una ráfaga que agitaba la quietud de la tienda. Paimon inclinó la cabeza, sus ojos estrellados parpadeaban mientras se cernía, confusión arrugando su frente. ¿8 aventuras para niños? ¿Te refieres a Tai y sus 7 compañeros? Preguntó, su voz una mezcla de inocencia y sas que hizo que Wendy se ahogara en su propia sonrisa. Tai es la estrella, abadía de coraje, cargando, liderando cada pelea. Seguro, tropezó temprano, pero después de eso, infacilista, recaudó 2 maestros oscuros en solitario. Ella hinchó su pecho, imitando la postura de Tai. Su admiración por el héroe con cabeza de gafas brillaba mientras recordaba sus ardientes batallas, los rugidos de Greymon, las garras de Metal Greymon desgarrando el mal. 2. La mandíbula de Wendy cayó, su fervor bardico vaciló mientras la miraba, estupefitó. Espera, ¿qué? No son Tai y sus colgantes, son 8 hijos, desafiando un mundo salvaje juntos. Golpeando la oscuridad como un equipo. Sputtered, sus manos agitaban como para remodelar su visión, sus ojos verdes muy parciales de incredulidad. Para él, Digimon era un tapiz, cada niño, un hilo, sus insignias tejiendo una saga de unidad contra el caos. Todos son vitales, solo el más fuerte. Oh, por favor,
Koshiro es el cerebro, los códigos de agrietamiento para Tai, y Kari es el corazón, lo que lo impulsa en el embrague. ¿El resto? Papelador de pantalla, pero inútil. ¿Inútil? Wendy gritó, su voz se agrietó mientras se puso de pie, su capa giraba como una tormenta. ¿Qué pasa con Matt? Su Garurumon se volvió definitivo. Títeres, como una ramita. Él le dio un dedo, su orgullo bardí querido, su memoria parpadeando a la resolución helada de Matt, el aullido de Werrumon resonó a través del mundo digital. Paimon cruzó los brazos, su sonrisa se afilaba en un desafío. ¿Matt? PFFT, seguro. Si cuenta que Hani sale de cada crisis. Equipo Reque Prim, Tai siempre lo está arrastrando hacia atrás. ¿Insignia de amistad? Más como una insignia de Rey Drama. Su voz se levantó, sus pequeños puños se apretaron mientras revivió los berrinches de Matt, su desdén una chispa que encendió la habitación. Wendy froze, su refutación muriendo cuando sus palabras se hundieron en los arrebatos de Matt, su solitario. Wolf acrobancias, los rescates interminables de Tai. Ella está, no equivocada, pensó, un gemido escapó mientras se desplomaba hacia atrás, su lira ruidos a su lado. Nunca más debatir este esprite nuevamente, es despiadado, murmuró, su ego bardico magulló mientras se retiraba a Chunibyo, buscando consuelo en los delirios de Ritka. Paimon se rió, girando en el aire. Su victoria es una explosión de alegría que la calentó de la corona a los dedos de los pies. Gocha, Bard. Nada supera a un maldito una bolsa de viento, nuevo pasatiempo favorito. Ella cantó, sus ojos estrellados brillaban de travesuras mientras saboreaba la emoción de silenciar un arconte. Lumine miró hacia arriba, su sonrisa se irritaba mientras se extendía, revolviendo el cabello de Paimon con un tirón juguetón. ¿Está bien? Campe, dale un descanso al dios y tome tu recompensa, se burló, su voz suave pero firme, su orgullo de dragón de viento atenuado por diversión por el fuego de Paimon. Oh, bien. Paimon jadeó, su triunfo se olvidó mientras se deslizaba hasta el mostrador, su capa de un desenfoque. Jefe. ¿Dónde está mi premio? Exigió, flotando ante Harlan, sus pequeñas manos extendidas. Su emoción es un zumbido palpable que lo hizo reír. Harlan dejó su taza de té, sus ojos color avellana brillaban mientras extendía la mano, pellizcando su mejilla con un suave apretón. Paciencia, pequeño torbellino, aquí viene, dijo, su tono cálido pero burlón cuando Paimon se retorció, su puchero se profundizó. Ah, ¿por qué todos tienen que aplicarme? Jing. Ahora, usted, de medidas. Potencia sin fin y diseño de tamaño adaptativo. Perfecto para ella, reflexionó Harlan, su sonrisa se ensanchó cuando se imaginó a Paimon perdió en mundos pixelados, su encanto de mascota combinado con un juguete para que coincida. Un rayo de luz cortado a través del techo, bañándola en un brillo radiante que dibujaba jadeos. El libro de Jan bajó, la mirada severa de Diluc, levantada. Wendy se asomó de su derrota. La luz se desvaneció y un dispositivo elegante apareció en las manos de Paimon, manijas rojos y azules, una pantalla brillante, su tamaño encogido para encajar su pequeño agarre como la magia. Jefe, ¿qué es esto? Preguntó, inclinándolo con curiosidad, sus ojos estrellados se estrechaban mientras empujaba sus botones, medio emocionándolo para brotar alas. Es una consola de juegos, toneladas de diversión en el interior, pequeños juegos para matar el tiempo, explicó Harlan, su voz brillante mientras se inclinaba hacia adelante, señalando su pantalla. ¿Juegos? Paimon resonó, su ceja frunció el fruncido cuando lo entregó, su mente aceleró. ¿Buites para Chuck? ¿Tesoro para acumular? Déjame mostrarte, dijo Harlan, sosteniendo una mano. Ella dudó. Luego lo entregó, flotando en su hombro con un resoplido, su capa se cepilló su chaqueta mientras ella miraba hacia abajo, ansiosa pero escéptica. Lo encendió, la pantalla se enciende a la vida con un tintineo alegre, el fontanero pixelado de Super Mario rebotando en un mundo en bloque. ¿Ves? Lo mueves, saltas, agarras monedas, horas de caos, dijo. Sus dedos hábilmente sobre los controles mientras Mario saltó, un hongo floreciendo con un pitido. La mandíbula de Paimon cayó, sus ojos estrellados se abrieron mientras se inclinaba más cerca, su aliento se apestaba. Él es pequeño, pero vivo. Y saltando. ¿Cómo se encuentra allí? Ella chilló, su voz temblando de asombro mientras lo arrebataba hacia atrás, sus pequeños pulgares que hacen puré de botones. Mario salta un baile torpe que la hizo reír. Es todo tuyo, jugar cuando, sin límites, agregó Harlan,
Su sonrisa se suavizó mientras se zambulló, su enfoque se estrecha en el brillo de la pantalla. Lo mejor. Recompensa. Siempre. Declaró, su voz era un grito triunfante mientras volvía a Lumine, su juego era un nuevo tesoro para rivalizar con su cámara. La tienda tarareaba, las risas de Wendy, el enfoque silencioso de Jan, la inmersión de Diluc, pero la alegría pixelada de Paimon agregó una nueva nota, una chispa de juego en la creciente leyenda de Galeaven. Capítulo 53. Píxeles, patines y la emoción del triunfo. El sol se sumergió debajo de las paredes de Mondstadt, sus últimos rayos sangrando a través de la estrecha ventana de los cómics de Galeaven, lanzando un brillo ardiente a través del piso de madera de la tienda y bañando sus estantes desordenados en tonos de ámbar y oro. El aire estalló con una vitalidad tranquila, el papel en el papel se mezcló con el vapor floral de té de diente de león a fuego lento en la estufa de Harlan Flint, un débil bañador de carne a la parrilla que se aleja desde el callejón donde los incendios de los buenos cazadores aún rugían. Las paredes de la tienda, bordeadas de pilas de cómics vibrantes y salpicados de carteles de rizado, un Yujiri. Dragón mirando desde una esquina, un trío Digimon que se pelaba en los bordes, vibrados con una energía que se sintió viva, un latido de caos pulsando a través de sus acogedores confines. Harlan se apoyó contra el mostrador, su chaqueta oscura colgada sobre su silla, una taza de té refrescante acunó en sus manos mientras veía a sus clientes tejer sus historias en la tela de la tienda. Paimon se cernía delante de él, su capa estrellada revoloteó mientras agarraba su recompensa recién conjurada, una elegante consola de juegos de mano, sus manijas rojas y azules brillan en la luz que se desvanece, su pantalla oscura pero llena de promesas. Sus ojos estrellados se entrecerraron, sus pequeñas manos lo volcaban como si pudiera brotar alas o morder. Su confusión es un zumbido palpable que hizo reír a Harlan. Muy bien, pequeño torbellino, se mueve de cerca, dijo, su voz cálida con un borde burlón mientras tomaba el dispositivo, sus dedos cepillaban su superficie lisa. Este es el botón de encendido, preséntelo y se despierta. Él hizo clic y la pantalla se hizo vida con un tintineo alegre. Un mundo pixelado que se desarrolla, el reino, las tuberías y las monedas de Super Mario brillan con detalles nítidos. La mandíbula de Paimon cayó, sus ojos se abrieron mientras se inclinaba más cerca, su aliento se apoderaba. Vaya, como la magia. Ella chilló, su voz temblando de asombro, su anterior escepticismo olvidado. La sonrisa de Harlan vaciló, una risa atrapándose en su garganta. Ese, no es el punto, pero claro, murmuró, sacudiendo la cabeza mientras seguía adelante. Luego, eliges un juego, Super Mario es un clásico. Mírame. Sus dedos bailaron a través de los controles, Mario saltando con un Boeing, dadding bombas, monedas enganchadas, bóvedas en un arco fluido que terminó con un diapositivo de hasta y una explosión de fuegos artificiales. El primer nivel. Una brisa de su vida pasada, fluyó sin esfuerzo, un ritmo nostálgico que hizo que sus ojos color avellana brillen con un orgullo tranquilo. Paimon aplaudió, su capa estrellada era un borrón mientras rebotaba en el aire. ¡Guau! Está vivo. Jumping, corriendo, tanto, esto es increíble. Ella lloró, su voz una explosión de alegría que resonó en la tienda. Su suposición anterior de juguete para lanzar destrozada por la maravilla pixelada. Tómelo, juegue lento, explore. Está lleno de juegos, dijo Harlan, devolviéndolo, su sonrisa se suavizó mientras lo arrebató, sus pequeños dedos temblaron de emoción. Gracias, jefe, eres el mejor. Ella chirrió, agarrándolo como un tesoro. Su corazón se hinchó con una alegría que rivalizó con sus días de dragón de viento. La cámara de Car Captor Sakura había capturado a los heroicos de Lumine, pero esto era suyo, un bolsillo de diversión para perseguir la tranquilidad. El mejor recorrido todavía, los únicos, recompensas, ¿y ahora esto? Nunca me iré. Ella declaró, su voz era un grito triunfante mientras volvía al sofá. Su mente acelerando con una noción salvaje. ¿Vender Jinga Harlan? ¿Cómics libres para siempre? Murmuró, una risita escapando mientras imaginaba el resplandor de Lumine. Harlan tosió, casi ahogándose en su té cuando su susurro le golpeó las orejas, sus ojos color avellana se abrieron. Buen dolor, comida de emergencia algún día, cebo cómico al siguiente. Son un par, pensó. Su sonrisa se irritaba mientras sacudía la cabeza, el caos de la tienda es una cálida capa a su alrededor. Paimon se dejó caer junto a Lumine, su consola de juegos tarareaba mientras puré los botones, la pantalla parpadeaba con el torpe debut de Mario. Lo tengo, mudando ahora.
Ella murmuró, su lengua asomando mientras navegaba, su enfoque estrechándose en el mundo pixelado. Un Goomba avanzó. Y ella gritó, «Jump, salta», pero su sincronización se retrasó, Mario aplanando con un triste error. «No, ya está». Ella lloró, sus ojos estrellados ardiendo mientras el juego se reinició, sus pequeños puños se apretaban desafiando. La segunda ronda, aprendió, saltando sobre el Goomba con un triunfante «ja». Solo para barril hacia una tubería verde, su piraña se rompió mientras se congelaba. El hongo, vos dijo que agarré. Jadeo, demasiado tarde cuando la planta se apoderó, la desaparición de Mario una segunda picadura. ¿Las plantas también me odian? Usfuló, su voz una mezcla de furia y resolución mientras reiniciaba, su capa revoloteando con cada botón frenético. Wendy, con Chunibyo, asomó. Sus ojos verdes brillaban mientras veía cómo se desarrollaba su saga, la muerte de Goomba, Piranha, un acantilado que ella juzgó mal con un boos en desprecio. Las 100 formas de morir de Paimon, Taitel tiene un anillo, se rió entre dientes, su ingenio bardic se agitó a pesar de su pérdida de debate anterior. Al otro lado de la habitación, Lumine rompió la magia de Carcaptor Sakura, cerrada. Sus ojos dorados brillaban de satisfacción cuando la historia de Sakura, los concursos sellados, las amistades forjadas, se metieron en su pecho. El sistema se puso en la mente de Harlan. Cliente Lumine completó la magia de Carcaptor Sakura, Reward, Sakura's Roulers Cats. Sakura's Roulers Cats, Swift and Slick, una herramienta de transporte perfecta, roja, elegante, construida para la velocidad. Los labios de Harlan se burlaban, un destello de nostalgia que lo calentaba. Esos patines, en aquel entonces, reflexionó, recordando los días de anime, envidiando el deslizamiento de Sakura a la escuela, una libertad que había perseguido en los sueños. Un rayo de luz cortado a través del techo, envolviendo Lumina en un brillo radiante que dibujaba jadeos. El libro de Jan bajó, la mirada severa de Diluc, levantada, levantada, levantada. El juego de Paimon se detuvo a mitad de la muerte. La luz se desvaneció, y un par de patines rojos se materializaron en sus manos, sus elegantes curvas y ruedas resistentes brillando como rubí en la tienda de atenuación. Los patines de Sakura, los que monta a la escuela. Lumine exclamó, su voz una mezcla de asombro y deleite mientras los detuvo, su peso era una promesa de movimiento. Los había visto flashear en las páginas cómicas, la gracia de Sakura es un borde de rojo, y ahora eran suyos, el sueño de un dragón de viento renació. Sí, el mismo estilo, construido para la velocidad, confirmó Harlan, inclinado hacia adelante con una sonrisa, su te olvidado cuando su emoción provocó. Los ojos de Lumine brillaron. Sus dedos rastreando los bordes suaves de los patines mientras se imaginaba corriendo las calles de Mondstadt, se enrolla en su cabello sin ala o licencia. Más rápido que caminar, Gate intenta estos, murmuró, sus días de dragón de viento anhelando una nueva prisa, las historias de vuelo de Jan restricciones a un fastidio lejano. Se giró, llamando por encima del hombro, Paimon, tiempo para rodar. Espera, casi allí. Paimon espetó, su voz afilada mientras se encorvaba sobre su consola, Mario tambaleándose en una repisa. Un salto más, gana. Una copa se alzó, y ella apretó el botón, Mario volando sobre su caparazón, Moneda se encogió mientras golpeaba la bandera, los fuegos artificiales que estallan con un din victorioso. Sí, claro. Ella lloró. Lágrimas de triunfo brillando mientras agarraba el dispositivo, su saga de muertes, pisotones de Goomba, mordeduras de pirañas, acantilados, finalmente vengada. Tomó una eternidad, tortugas estúpidas, plantas malvadas, pero gané. Ella cantó, su capa estrellada revoloteando mientras giraba, su alegría un faro en el brillo de la tienda. Lumine se acercó más, mirando a la pantalla. Sus patines se metieron debajo del brazo. ¿Qué te tiene tan enganchado? Preguntó, su voz suave de curiosidad mientras veía el baile de la victoria de Mario, la pixelada alegría un misterio para sus ojos centrados en el cómic. Paimon empujó la consola, su sonrisa. Esto, la consola de juego. Little Guy salta, pelea, gana, vos me mostró. Mira, yo golpeé el nivel. Ella balbuceó. Sus pulgares aún se agitaban mientras repitió su triunfo, su orgullo es un brillo que rivalizaba con el arroz de Sara. Las cejas de Lumine se levantaron, una sonrisa tirando de sus labios. Agradable, más bien que el servicio de comida de emergencia, bromeó, revolviendo el cabello de Paimon mientras el sprite prenía.
Wendy se inclinó, su curiosidad barardica despertó mientras miraba la consola. Sus golpes resonan en sus oídos. ¿Eso es de Digimon? ¿Cómo conseguí un gato y lo consigues? Él gimió, sus ojos verdes se estrechaban de simulacro de traición, los ronronones de Menkoonmon inquietando su taberna todavía. Muy divertido, saltando, ganando, quiero uno. Su voz se levantó, el lamento de un bardo por una recompensa menos peluda, su miedo a los felinos un dolor tranquilo debajo de su broma. Paimon sonrió, flotando más alto. Supongo que tengo más suerte, debería haber elegido mejor, Bard. Ella se burló, su victoria endulzada por su envidia, su consola un trofeo agitó el triunfo. Harlan se rió entre dientes, sus ojos color avellana brillaban mientras observaba el intercambio, el sistema marcaba, 20/30 clientes, otro hilo en el caos de su tienda. Scats for Speed. Juegos para la arena, Galeaven entrega, reflexionó, su sonrisa se ensanchó a medida que Lumine se ataba sus patines, su primer deslizamiento tambaleante, un ruido en el piso, Paimon la animó con un go, jing. La tienda zumbaba con la vida de Jan, el enfoque tranquilo de Jan, la profundización de Diluc, la inmersión de la vía de las vías de Wendy. Un malhechor y los sueños Nexus y los sueños, 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 los sueños. Los sueños, 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 los sueños de Nexus y los sueños de Jan, los sueños de Diluc. Girando cada vez más bajo la atenta mirada de Harlan. Capítulo 54. Patinillos, secretos y encubierto culinario. El cielo crepuscular sobre Mondstadt se quemó con rayas de carmesí y oro, su luz que se desvanece que se filtraba a través de la estrecha ventana de los cómics de Galeaven y lanzó largas sombras a través del piso de madera dura de la tienda. El aire estalló con una persistente vitalidad. El papel en el papel se mezcló con el vapor floral del té de diente de león en la estufa de Harlan Flint, un leve olfle de carne a la parrilla que se arrastra desde el callejón donde los primeros fuegos de cazadores aún brillaban. Las paredes de la tienda, bordeadas de pilas de cómics vibrantes y adornados con carteles rizados, un Yujiri. Dragón mirando desde una esquina, un trío Digimon que se pelaba en los bordes, vibrados con una energía que se sintió viva, un latido de caos pulsando a través de sus acogedores confines. Harlan se apoyó contra el mostrador, su chaqueta oscura colgada sobre su silla, una taza de té medio vacía acunó en sus manos mientras veía a Lumine y Paimon partir. Sus voces son un eco de emoción que se desvanece. 1. Paimon agarró su consola de juego, sus manijas rojo y azul brillan mientras flotaba junto a Lumine, su capa estrellada revoloteando con cada recuento triunfante de la victoria pixelada de Mario. Esta cosa es la mejor, empujar, monedas, golpear tortugas. Ella chirrió, sus ojos estrellados brillaban mientras lo saludaba. Sus pequeños pulgares todavía se sacudían de su diapositivo de asta de ganado. Lumine, su cabello dorado atrapando el anochecer, tocó sus nuevos patines rojos, el diseño elegante de Sakura, una recompensa de la magia de Card Captor Sakura, su sonrisa se ensanchó mientras las metía debajo de su brazo. Jefe, nos vamos, te vemos mañana. Llamó, su voz brillante mientras saludaba. Paimon resonando con un más cómics pronto. Harlan levantó su taza en un burlón simulado, sus ojos color avellana brillaban. Viajes seguros, no bloquees esos patines. Se rió entre dientes mientras se desvanecían en el callejón, sus siluetas una imitación juguetona de Sakura y Kero, la gracia de Lumine combinada con la charla boyante de Paimon. Agregue el personal de Amber y son un conjunto completo. Reflexionó, imaginando a Lumine girando una varita mágica, sus días de dragón de viento enriquecido por un estilo de cómics. La tienda se estableció en silencio, sus estantes susurrando de recompensas pero no reclutadas, el enfoque de Chun y Biou de Jan, el buceo de una pieza de Diluc, el malhumoramiento de Wendy, un nexo sin historias que gira bajo su visión vigilante. Afuera. Las calles de Mondstadt se desplegaron en un silencio crepuscular, los adoquines se enfrían debajo de las botas de Lumine mientras se arrodillaba, atando sus patines con una facilidad practicada que desmentía su novedad. La agilidad del dragón del viento fluyó a través de ella, estabilizando su postura mientras se levantaba, las ruedas tarareaban débilmente contra la piedra. Ella se alejó. Un deslizamiento tentativo que floreció en un arco suave,
su cabello dorado que salía mientras navegaba por los giros del callejón. Paimon flotó por delante, su capa estrellada como una baliza mientras giraba, su consola de juego se metió debajo del brazo. ¿Cómo se siente?, preguntó, su voz una mezcla de curiosidad y envidia. Su pequeño marco se balanceaba mientras miraba el brillo rojo de los patines. Especial, más tarde que caminar, más libre de lo que esperaba, respondió Lumine, su voz suave pero viva con emoción mientras se acelera, el ritmo de las ruedas un latido contra la piedra. No era el vuelo, los cuentos de licencias de piloto de Jan se levantaron, pero fue Motion, una danza del dragón de viento renacido en tierra. Demasiado apretado aquí, vamos a la calle principal, dijo. Mirando a las estrechas paredes del callejón, sus sombras se acercaban. Paimon asintió, lanzando hacia adelante mientras Lumine lo siguió, sus patines un susurro de velocidad que los llevó a las venas más amplias de Mondstadt. El bullicio de la tarde se había desvanecido, dejando a las calles tranquilas, salvo por una dispersión de los transeúntes, mérculos que cierran puestos, niños persiguiendo la última luz del anochecer. Los patines de Lumine cantaron contra los adoquines, un deslizamiento rápido que sacó jadeos mientras se tejía a través de la multitud escasa, su cabello dorado era un estandarte en el viento. Mira, sus pies. Ruedas. Un panadero murmuró las manos empapadas de harina que se detenía mientras se separaba, su delantal revoloteando. ¿Un carro debajo de sus plantas? Un florista adivinó, sus rosas olvidadas mientras entraban los ojos. Imaginando un artilugio de acero y madera. Tengo que intentarlo. Golpea a la camiseta, se rió un guardia, su lanza se apoyó mientras la veía pasar de borrar, su velocidad una chispa en la calma de la noche. Paimon se rió, flotando más alto mientras señalaba hacia adelante. Jing, los carteles caídos se han ido. Ella llamó. Sus ojos estrellados brillaban mientras vio paredes desnudas donde el boceto de Lumine, el fanático, el viento, la colgaba. Las órdenes de arresto de la mañana, clavadas después del caos de Stormterror, habían desaparecido, reemplazadas por avisos nítidos que proclaman la derrota del dragón, restauró la paz de Mondstadt. Lumine se desaceleró, sus patines tarareaban mientras se detenía, una sonrisa tirando de sus labios. El trabajo de Bárbara fue directamente a los caballeros, dijo, recordando la promesa de Jan, la tranquila resolución de la diaconisa Alice su camino. No más escondido, la lección aprendió, prometió, su voz firme mientras empujaba nuevamente, ella patina un símbolo de libertad recuperado. Los murmullos de la multitud crecieron. Flying Sticks ayer. Las ruedas de hoy, ¿qué sigue? Sus ojos rastreando su camino de regreso al callejón, susurros de Galeaben agitando como el viento a través del trigo. Lumine y Paimon compartieron una mirada de conocimiento, su risa un pacto silencioso a medida que se desviaron hacia el buen cazador, la promesa del arroz de huevo dorado de Sara un bemato en el oscuro. Buen cazador abierto. El mostrador de aire brillaba con luz de la linterna, sus mesas de madera esparcidas con comensales tardíos saboreando brochetas y zanahorias melosas, el aire espeso con el chisporroteo de carne y el dulce llegubre de salsa. Sara bulliciosa detrás de la parrilla, su cabello castaño se ató hacia atrás, su delantal rayó de harina mientras hacía malabares con las órdenes, sus ojos color avellana brillaban con el celo de un soñador. Lumine se deslizó, sus patines se detenían mientras saludaba, Paimon flotando a su lado. Señorita Sara, hola. Llamó, su voz cálida mientras se apoyaba contra una mesa, las ruedas de los patines todavía tarareaban débilmente. Sara se volvió, su sonrisa se ensanchó cuando las vio. ¿Ustedes dos? ¿Ya? Viaje rápido. Ella dijo, limpiando sus manos en su delantal. Su emoción es un espejo para el suyo. Paimon se adelantó, su capa estrellada revoloteando mientras aplaudía las manos. Tuvimos que arrojar arroz frito de huevo. ¿Podemos comerlo ahora? ¿Por favor? Su voz tembló con hambre, su consola de juego se metió debajo de su brazo mientras las visiones de arroz brillante bailaban en su cabeza, sus triunfos de píxeles anteriores alimentaban su apetito. La sonrisa de Sara vaciló, sus hombros se desplomaron mientras sacudió la cabeza. Lo siento, Paimon, no todavía. Me topó con un enganche. ¿Eh? ¿Qué pasa? Preguntó Paimon, sus ojos estrellados se estrechaban mientras flotaba más cerca, confusión arrugando su frente. Sara suspiró, apoyándose contra el mostrador mientras gestaba ante la parrilla, sus llamas parpadeándose. Son los ingredientes, los platos de maestría pequeños, como el arroz frito, el estilo delgado de Liyue. Granos de arroz,
aceites específicos, especias que no almacenamos aquí en Mondstadt. Nuestras cosas son diferentes, más atractivas, menos refinadas. Tengo canales, pero tardará hasta la noche para obtener todo. Su voz llevaba una nota de frustración. Su práctica caparazón abollada por el lamento de un chef, las manos de los vistos se detuvieron sin arroz. Lumine asintió, sus ojos dorados se suavizaron mientras lo juntaba. Tiene sentido, Liyue tiene ese toque delicado. Mondstadt es más rústica, dijo, sus días de dragón de viento recordando los puertos de Liyue, sus puestos fragantes con flores de seda y lirios de esmalte. Paimon hizo un puchero, sus pequeños puños se apretaron. ¿Evening? Eso es para siempre, mi estómago grita ahora. Ella se quejó, su capa estrellada cayó cuando su sueño brillante se aplazó. Sara se rió entre dientes, su sonrisa regresó. Paciencia, valdrá la pena. Vuelve esta noche, lo tendré listo. 1. Una chispa estalló en los ojos de Sara, sus manos se detenían cuando golpeó un pensamiento. Espera, el nombre de Harlen tiene un anillo de Liyue, ¿verdad? Flint, suena como un clan mercante de los acantilados. Tal vez el pequeño maestro, esos platos, tan vívidos, tan real. Tiene que ser un maestro chef. Su voz se alzó, asombrada de él mientras se imaginaba a Harlen en un wok, llamas bailando, arroz brillando bajo sus hábiles manos. El arte del cómic, el brillo de Mapo Toufu. Friedrich Barst, fit demasiado viva para ser mera ficción, y su recompensa la consolidó, una receta demasiado perfecta para la pluma de un novato. 1. La mandíbula de Lumine cayó, sus patines se olvidaron mientras miraba. ¿Harlen, un chef? ¿Con cocinar así y cómics? Ella respiró, su mente de dragón de viento tambaleándose ante la profundidad del comerciante, recompensas, misterios. ¿Ahora genio culinario? Los ojos estrellados de Paimon se abrieron, una sonrisa astuta rizando sus labios mientras su broma anterior se endureció en un plan. ¿Tiene cómics, juegos y comida brillante? Jing, te estamos vendiendo a él, piense en las ventajas. Ella susurró, su voz era conspiratorial mientras imaginaba el arroz, consolas y cómics interminables. Sus pequeñas manos se frotan como un comerciante de esquema. ¿Qué? Lumine gritó, sus patines se rayaban mientras giraba, sus ojos dorados se estrechaban en la alegría de Paimon. ¿Véndame? Ella se rompió, lanzándose juguetonamente cuando Paimon chilló, saliendo de alcance, su capa era un desenfoque estrellado. Sara se rió. Su delantal se balanceaba mientras observaba su persecución, las llamas de la parrilla crujían detrás de ella. Trae a Harlen esta noche, lo demostraré con el arroz, llamó su voz brillante con el desafío, el orgullo de su chef avivado por un misterio que desentrañó, un grano brillante a la vez. Capítulo 55, la chispa de la aventura y Amway. El crepúsculo sobre Mondstadt se profundizó, su cielo, un lienzo de índigo rayado con oro que se desvaneció, lanzando largas sombras a través de las calles adoquinadas y bañando el mostrador del buen cazador en el cálido brillo de linternas parpadeantes. El aire atrasó con el chisporroteo de la carne de la parrilla. La dulce brecha de zanahorias melosas se mezcló con el aroma terroso de la piedra enfriante mientras el bullicio del día disminuía a un zumbido tranquilo. Las mesas de madera salpicaban el espacio, sus superficies se usan suaves por innumerables comidas, mientras que el ruido de las placas y el suave murmullo de los comensales tardíos tejieron un acogedor tapiz alrededor del restaurante. Sara bulliciosa detrás del mostrador. Su cabello castaño se ataba en un delantal de harina, sus ojos color avellana brillaban con el celo de un chef mientras hacía malabares con las órdenes, su mente todavía giraba con visiones de arroz frito de huevo de oro. Lumine se apoyó contra una mesa, sus patines rojos brillaban débilmente mientras ajustaba sus cordones, su cabello dorado atrapaba la luz de la linterna mientras conversaba con Paimon, quien se cernía a su lado, el cabo Steri Flutterin. Sus voces, una mezcla de emoción e indignación simulada, tomaron el mostrador, la historia de Sara de ingredientes retrasados que provocan el puchero de Paimon y la risa de Lumine. ¿Besánica? Paimon se quejó, sus pequeños puños se apretaron mientras representaba arroz brillante que se deslizaba más lejos. La victoria de su consola de juego es un bálsamo fugaz a su hambre. Sara se rió entre dientes, limpiándose las manos mientras prometía una fiesta nocturna, el orgullo de su chef avivado por el desafío por delante. Una nueva voz cortó sus bromas, tentativas pero curiosas, atrayendo los ojos a una mesa cercana. ¿Arroz frito con huevo de golden? ¿Qué un nuevo plato de Liyue? Preguntó.
Y se volvieron para encontrar a un joven encorvado sobre un plato de brochetas de jabalí, su cabello rubio se despeinó debajo de las gafas verdes encaramadas sobre su cabeza. El atuendo de su aventurero, chaleco de cuello, botas usadas, una daga envasada a su cadera, abatía del polvo de la naturaleza, sus ojos verdes brillaban con una chispa de intriga mientras se detenía en medio mordido. Su tenedor flotando sobre un trozo carbonizado de carne. La cara de Sara se iluminó con el reconocimiento, su sonrisa se ensanchó mientras daba un paso adelante. Bennett. No te vio allí, regular como siempre, dijo, su voz cálida de familiaridad, sus manos descansando sobre sus caderas. Lumine y Paimon parpadearon, sus cabezas se inclinaban mientras estudiaban al recién llegado. Su presencia es un rompecabezas contra su día alimentado por cómics. Bennett es un aventurero, el gremio de los aventureros, siempre persiguiendo algo salvaje, explicó Sara, gesticulándole con una mano empapada de harina. Come aquí la mayoría de las noches, me mantiene ocupado. Bennett mostró una sonrisa tímida, frotando la parte posterior de su cuello mientras dejaba su horquilla. Sus gafas se deslizan ligeramente. Oye, no se puede resistir a las brochetas. Lo mejor en Mondstadt, dijo, su tono fácil pero teñido con una risa consciente de sí mismo, su suerte una sombra que llevaba ligeramente. Paimon flotó más cerca, sus ojos estrellados se estrechaban mientras lo calculaba, su consola de juego se escondió debajo del brazo. Un aventurero. ¿Eh? Luego escuche, el arroz frito de huevo de Golden brilla. Declaró, su voz es un susurro misterioso que hizo que las cejas de Bennett se dispararan, su horquilla se quejaba al plato. ¿Brillante? Hizo eco, sus ojos verdes se abrieron cuando se inclinó hacia adelante, la desaprobación a través de su vigilia. Ruinas eliminadas, pero comida brillante. Esa fue una historia más allá de sus hilos de fogata, una chispa que parpadeó contra su experimentado escepticismo. Sara asintió, su sonrisa se ensanchó mientras cruzaba sus brazos. Lo obtuve de la tienda de cómics de Harlan Flint, Galeaven Comics. Lee Little Master y Bam, la mina de la receta, dijo. Su voz llena de orgullo mientras recordaba el rayo radiante, la magia culinaria de Yuma Oxin, ahora la suya, para manejar. La mandíbula de Bennett se aflojó, la mente de su aventurero se topó con el salto. ¿Compresas a la cocina? ¿Una tienda de cómics? ¿De dónde vienen estas cosas brillantes?, preguntó, su tono una mezcla de duda y fascinación. Su tenedor se olvidó mientras imaginaba un chef convertido en recetas de garabatos entre paneles. Los ojos estrellados de Paimon parpadearon, su pequeño marco se erizó mientras atrapaba el parpadeo de la incredulidad en su mirada. ¿Qué? ¿Crees que es falso? El lugar de Harlan es real, el mejor lugar en Mondstadt. Ella resopló, su voz se elevó mientras se adelantaba. Su capa es un desenfoque estrellado. Mira esto, la consola de juego. Juega cosas como Super Mario, Jump, pelea, gane. Empujó el dispositivo, su pantalla brillante con la sonrisa pixelada de Mario, sus pulgares se sacudieron mientras imitaba un salto. ¿Y esto, cámara? Dispara videos, la pelea de dragones de Jingaki. Ella agitó la cámara de Tomoyo. Su elegante forma de una maravilla que hizo que Bennett parpadee, la curiosidad de su aventurero enganchó. Señaló los patines de Lumine, su voz era un crescendo triunfante. ¿Y aquellos? Patinadores de rolleros. ¿Advierte el viento, los vea en cualquier otro lugar? No. Lumine sonrió, tocando un patín contra los adoquines con un clac suave. Su poise de dragón de viento prestando el movimiento como un toque casual. Bennett se congeló, sus ojos verdes se lanzan entre los dispositivos, consumos, cámara, patines, una reliquia más allá de su naturaleza, su brillo es un desafío a su duda. Nunca he oído hablar de ellos, la cámara es como un cámara, pero, ¿mejor? Murmuró, su voz se suavizó al recordar las lentes torpes de Fontaine. Su escepticismo se agrietó bajo el aluvión de Paimon. Más que juguetes, puedes obtener habilidades, como el arroz de Sara. Y el poder, no. Paimon presionó, sus ojos estrellados brillaban mientras se inclinaba más cerca, su voz cayendo a un silbido conspirador. La pelea de ayer, Viento Dragón vs Cyan Dragon. Eso fue Jing, se convirtió en un cómic. Ella tiró a la cámara hacia adelante, moviendo su pantalla a la vida con un video inestable, el viento de Lumine girando, su forma de cambio, un dragón Cyan rugiendo contra la tormenta de Tualin, las garras chocan con una tempestad de luz. El aliento de Bennett se enganchó. Sus gafas se deslizaban mientras miraba, el metraje un rayo al corazón de su aventurero. ¿Eso es real?
Se rasgó, su incredulidad tambaleaba cuando los cielos de Mondstadt se repitieron en miniatura. Paimon sonrió, su pequeño pecho se hincha mientras entregaba su golpe de estado. Jan y Diluc están en Galeaven ahora mismo, leyendo cómics. Confías en ellos, ¿verdad? Se cruzó de los brazos, su capa estrellada todavía mientras dejaba que los nombres se hundieran. Jan, el gran maestro de actuación, su espada un faro de orden. Diluc, el héroe de la noche oscura, su riqueza y su llama, una leyenda. Bennett se sacudió erguido, su plato se sacudió mientras agarró la mesa, su ojo verde con el choque. ¿Jan? ¿Jan? ¿A Diluc? ¿En una tienda de cómics? Tartamudeó. Su voz es una mezcla de asombro y urgencia, los instintos de su aventurero se encienden. Los conocía, la severa resolución de Jan en las sesiones informativas del gremio, los raros asentimientos de Diluc en los contadores de taberna, figuras de acero y confianza, no propensas a la fantasía. Si estuvieran allí, estudiando páginas en un callejón escondido, entonces Galeaven no era una estafa de Bardic, era un crisol de milagros. Sus recompensas tan real como el polvo en sus botas. Eso es, salvaje. Si están dentro, tiene que ser verdad, murmuró, su escepticismo se desmoronaba cuando su corazón se aceleró, una chispa de aventura que se enciende en su pecho. Tengo que verlo, ¿los fichas que dan cosas? Cuente conmigo. 2. Paimon se rió, flotando más alto mientras aplaudía las manos. Sus ojos estrellados brillan con travesuras. Te dije, Harlen es el verdadero trato. Ve a leer, tal vez tendrás suerte. Ella calló, su voz era un manifiesto triunfante mientras saboreaba su victoria, su Amway era una chispa que encendía el camino de Bennett. Lumine se rió entre dientes, sus patines tarareaban mientras se movía, sus ojos dorados calientes con diversión. Sin embargo, cuidadoso, no es tu fuerte. Se burló, su sonrisa de dragón de viento suavizando el jab mientras recordaba historias de las desventuras de Bennett, las condiciones perdidas por las tormentas, mapas quemados por chispas callejeras. Bennett sonrió, un giro desigual que llevaba su arena característica. La suerte está podrida, segura, pero si los cómics pueden girarlo, soy un juego, dijo, su voz firme mientras empujaba su plato a un lado. Sus gafas verdes brillan con resolución. Sara asintió, su delantal se balanceaba mientras se inclinaba hacia adelante. Ven esta noche, Rice estará listo. Tal vez Harlen también esté allí, chef o no, él es mágico, dijo, sus ojos color avellana brillaban con el celo de un creyente, su propia recompensa como testimonio de la atracción de Galeaven. La sonrisa de Paimon se abrió, un susli susurro escapó mientras empujaba a Lumine. ¿Ves? Otro fanático, el oro de Harlen cuando te vendo. Los ojos de Lumine se estrecharon, sus patines se abrieron mientras se abalanzaba, la comida de emergencia está de vuelta, y Paimon chilló, lanzándose en un desenfoque estrellado, su persecución de risas en la risa. Bennett los observó irse, su corazón latía con fuerza mientras pescaba algunas mora de su bolsa de rubor. Las monedas son un toque exiguo contra sus sueños. Cómics, recompensas, puso una oportunidad, pensó, el alma de su aventurero se encendió con un hambre que eclipsa su suerte, Galeaven Comics un faro en la noche tranquila de Mondstadt. Capítulo 56. Promesas de Clover y esperanzas ocultas. La noche se había sentado sobre Mondstadt como una cubierta de terciopelo, sus profundidades índigo perforadas por el parpadeo de las estrellas y el suave brillo de linternas que se balancean a lo largo de las calles adoquinadas. En Good Hunter, el aire estalló con el chisporroteo de la carne de la parrilla y la dulce espiga de las zanahorias melosas. Un contrapunto cálido para la brisa fría susurra a través de los aleros de la ciudad. Sara se apoyó en el mostrador, su delantal se rayó de harina, sus ojos color avellana brillaban con la anticipación de un chef mientras relataba sus problemas de arroz frito de huevo de oro a Lumine y Paimon. Las mesas de madera a su alrededor tenían las cicatrices de innumerables comidas. Sus superficies brillaron débilmente bajo la luz de la linterna, mientras que el murmullo de los comensales difuntos tejió un acogedor tapiz contra el zumbido tranquilo del anochecer. Bennett se sentó en una mesa cercana, su cabello rubio se despeinó debajo de las gafas verdes encaramadas sobre su cabeza, el atuendo de su aventurero, chaleco, botas gastadas, una daga envasada en su cadera, justicia de la naturaleza. Sus ojos verdes parpadearon con una mezcla de escepticismo e intriga mientras escuchaba, su tenedor preparado por un pincho de jabalí a medio comer, el enfriamiento de carne carbonizada cuando los cuentos brillantes de Paimon llamaron su atención. Cambia mi suerte, algo, cualquier cosa, pensó,
su corazón una maraña de esperanza y renuncia. El alma de su aventurero maltratado por años de desgracia, carros forjados, puestos agotados, misiones que se desmoronan al polvo. Galeaven Comics, con sus maravillas susurradas, se avecinó como un faro en su mente, su promesa de recompensar una línea de vida que no pudo ignorar. ¿Dónde está esta tienda? Necesito verla, preguntó. Su voz apretada de energía nerviosa mientras se inclinaba hacia adelante, sus gafas se deslizaban ligeramente. Paimon se acercó a Clouser, su capa estrellada revoloteando mientras sonrió, sus pequeñas manos agarrando su consola de juego como un trofeo. Fácil, el callejón más allá del herrero, escondido detrás de la floristería. No puedo perderte, Harlan tiene las mejores cosas. Ella chirrió. Sus instrucciones son crujientes y ansiosas, sus ojos estrellados brillaban de orgullo por su papel de guía. Ella lo había enganchado, su Amway una chispa que iluminaba su camino, y saboreaba la emoción, su triunfo anterior sobre Wendy, una embebra cálida en su pecho. Gracias. Bennett dijo, su voz brillante de gratitud mientras empujaba su plato a un lado. La última brocheta se olvidó mientras se levantaba, sus botas raspaban los adoquines. Él mostró una sonrisa, desapercibida, sincera, antes de lanzarse, su figura desapareciendo en la noche, su escaso escondite de mora es una esperanza frágil contra la atracción de Galeaven. Lumine lo vio irse, sus patines rojos tarareaban débilmente mientras se movía, sus ojos dorados cálidos de diversión. Paimon, eres una amenaza, que lo recorre así, bromeó, su sonrisa de dragón de viento se ablandó mientras le daba al esprite un pulgar hacia arriba, su admiración es un brillo tranquilo. Paimon se puso de acuerdo, su capa estrellada revoloteando mientras imitaba la ventosa de Wendy. Su presunción es un faro en el anochecer. Te dije, soy el mejor. Jadido Wendy. Ahora Bennett, Harlan tiene que recompensarme. Coló, su voz era un repique triunfante mientras flotaba más alto, su consola de juegos y la cámara un testimonio de su fe en Galeaven. Sara se rió entre dientes, limpiando sus manos en su delantal mientras asintió. Traerlo esta noche, Rice estará lista. Tal vez Harlan también, chef o no, él es mágico, dijo. Sus ojos color avellana brillaban con el celo de un creyente, su propia recompensa una chispa que alimentaba sus sueños. Mientras tanto, dentro de las paredes escondidas de los cómics de Galeaven, la noche se profundizó, sus estrechos confines bañados en el suave brillo de una sola linterna que se balanceaba desde el techo. El aire llevaba el aroma terroso del papel envejecido. El débil vapor floral de té de diente de león se enfría en la estufa de Harlan, un contraste tranquilo con el vibrante caos de los estantes, pilas de cómics, sus coloridas espinas que susurran mundos de mundos, no reclamados, se curvan los bordes con dragones y duelas. Harlan se apoyó contra el mostrador, su chaqueta oscura colgada sobre su silla, una mitad. La taza de té vacía acunó en sus manos mientras observaba a sus clientes restantes tejer sus historias en la tela de la tienda. Wendy se extendió por un sofá desgastado, su capa verde que se acumulaba a su alrededor como una hoja con el viento, Yu-Gi-Oh! Abierto en su regazo mientras volteaba páginas con una sonrisa perezosa. Había permanecido sobre las travesuras de la consola de juegos de Paimon. Su curiosidad bardica enganchando los saltos pixelados de Mario, y ahora saboreó la lenta quemadura del drama de sus duelistas, los ojos blancos del dragón blanco rugiendo en su mente, muy lejos del Conmon de Men todavía ronronear en la taberna de Diluc. Necesita vino la próxima vez, la lectura está demasiado seca sin él, murmuró, su voz un zumbido suave mientras se estiraba. Su lira descansando a su lado, sus cuerdas silenciosas pero expectantes, su gato bebe un dolor lejano. 1. Al otro lado de la habitación, Jan rompió la demostración de Chunibyo Koi Ga Sitai. Cerrado, su cola de caballo rubia se balanceaba mientras la puso sobre la mesa, sus ojos azules suaves con un calor raro. Bellamente hecho, murmuró. Su voz es un ensueño tranquilo mientras trazaba la portada, el ojo de Rikka, la sonrisa de Yuta, una historia que permanecía como una melodía en su pecho. La historia la había agarrado, el mundo de Rikka se destrozó por la pérdida de su padre, sus días una neblina gris hasta que la luz de Yuta atravesó, una ventana, una puerta, un nuevo amanecer. Su amor, incómodo y dulce debajo de Chunibyo Flair. Golpeó un acorde en el corazón cauteloso de Jan, sus delicados hilos un espejo de las novelas románticas que acumuló en su oficina, escondidas detrás del acero de Duty. Como gran maestro de actuación, ella era la roca de Mondstadt, alternativa, meticulosa, amada, pero debajo del cabo y la espada,
ansiaba las frágiles alegrías que leía a la luz de las velas. Las promesas susurradas de caminatas iluminadas por estrellas y tiernas miradas. Chunibyo se alimentó de ese anhelo, suscribieron un escudo por un amor que envidiaba, y suspiró, su visión anemo atenuando en su cadera mientras dejaba que la historia se asentara. El ojo del rey malvado de Barbara, imaginación de la posición, pensó, una sonrisa irónica tirando de sus labios mientras recordaba el fervor de su hermana. La verdad del cómic era una magia más simple de la que creía la diaconisa. El sistema se puso en la mente de Harlan. Cliente Jan completó la demostración de Chunibyo Koi Ga Sitai. Ornamento de amantes, un colectivo de trébol emparejado, que marca a sus usuarios como pareja, bendecido con el sutil favor de Love. Las cejas de Harlan se dispararon. Una sonrisa tirando de sus labios mientras se inclinaba hacia adelante, su te olvidado. Pareja colgantes, fide el ambiente, reflexionó, el Chunibyo Chaos del cómic enmascarando un núcleo de romance, su recompensa un eco poético de Rikka y el vínculo de Yuta. Un rayo de luz cortado a través del techo. Bañando a Jan con un brillo radiante que hizo la mirada perezosa de Wendy y el parpadeo severo de Diluc de una pieza, la tranquila la tienda perfora su brillo. La luz se desvaneció, y un par de colgantes de trébol de 4 hojas se materializaron en las manos de Jan, cadenas de plata y sus gemas verdes brillando como hojas de primavera, un ligero zumbido de calor pulsante dentro. «Jefe, ¿esto es?», preguntó, su voz suave con duda mientras los detenía. Su peso era una promesa tranquila contra sus incensos palmeras. Harlan sonrió, sus ojos color avellana brillaban mientras se recostaba. Los adornos de los amantes, entregar uno a alguien especial, y estás marcado como par. Un comerciante colgando el caos como un señuelo. Las mejillas de Jan se sonrojaron, una rara grieta en su calma caballeroso mientras agarraba a los colgantes, sus tréboles atrapaban la luz de la linterna. ¿Amantes?, hizo eco. Su voz era un susurro cuando su mente se giró, su fachada en el suyo se derrumbó bajo una ola de vergüenza. Su última recompensa, el poder de Aki, había reforzado su espada contra Stormterror, una herramienta de deber nacida de la crisis. Sin embargo, esto, una muestra de romance, frágil y personal, se convirtió en un espejo para sus sueños ocultos, un deseo de brillo de estrellas que nunca había expresado. La crisis ha pasado, ¿mi corazón eligió esto?, se preguntó, sus ojos azules corriendo a la ventana. Los acantilados de KPUs son una llamada lejana en su ensueño. Un pensamiento más profundo se agitó, su rubor se profundizó mientras se miraba a Harlan, su sonrisa fácil de un enigma tranquilo en el mostrador. Dirige este lugar, él elige las recompensas. Ella reflexionó, su pulso se aceleró mientras lo imaginaba elaborando este regalo, una sugerencia sutil velada en su mirada de avellana. ¿Está sugiriendo algo? Ella pensó que sus dedos se apretaban en los colgantes, su calidez era un susurro contra su piel mientras su resolución caballerosa vacilaba, un sonrojo floreciendo debajo de su capa. Harlan atrapó su mirada, su sonrisa vaciló en una inclinación perpleja. ¿Estás bien, Jan? Parece que has visto un fantasma, dijo, con la luz de la voz pero curiosa. Ajeno a la tormenta que había provocado. Jan se sacudió, su compostura retrocedió mientras se enderezaba, los colgantes que lo tenían en voz baja. F. Fine, solo, inesperado, tartamudeó, su voz estabilizando mientras los metía en su bolsa, sus ojos azules evitando la suya. Gracias, es, reflexiva, agregó, su tono formal pero cálido. Un caballero enmascarando el ponte de un soñador. Harlan asintió, su sonrisa regresaba mientras bebía su té, el sistema marcaba, 21/30 clientes, otro hilo en el caos de Galeaven. En cualquier momento, espero que encuentre un buen partido, dijo, sus palabras un lanzamiento informal que permaneció en la mente de Jan, una promesa de trébol que llevaría a la noche de estrellas de Mondstadt. Capítulo 57. Clover Dreams y desafortunados empresas. El sol de la tarde se colgaba bajo sobre Mondstadt, sus rayos dorados se inclinaban a través del callejón estrecho que conducía a los cómics de Galeaven, lanzando largas sombras a través del camino de adoquines y bañando el letrero desgastado de la tienda con un brillo cálido. Adentro, el aire estalló con una vitalidad tranquila, el papel se mezcló con el débil vapor floral de té de diente de león a fuego lento en la estufa de Harlan Flint, un sutil contraste con el vibrante caos de los estantes. El piso de madera dura brillaba débilmente bajo los pies, raspado por innumerables botas. Mientras que las paredes, llenas de pilas tambaleantes de cómics coloridos y adornadas con carteles rizados de dragones y duelos,
vibradas con una energía que se sentía viva, un latido que pulsaba a través de los acogedores confines de la tienda. Harlan se apoyó en el mostrador, su chaqueta oscura colgada sobre su silla. Una taza de té refrescante acunó en sus manos mientras observaba a sus clientes tejer sus historias en la tela de la tienda. Jan se paró cerca del mostrador, su cola de caballo rubia se balanceaba mientras agarraba su recompensa recién conjurada, un par de colgantes de 4 hojas, sus cadenas de plata brillan suavemente, sus gemas verdes tarareando con una calidez sutil. Sus ojos azules parpadearon con un brillo raro, su crujido de caballería mientras la voz de Wendy rompía la quietud. «Oye, ¿qué es eso? Parece elegante», llamó, su capa verde girando mientras se inclinaba hacia adelante de su sofá, Yu-Hei-Oh. Olvidado en su regazo, su curiosidad bardic se enciende. Las mejillas de Jan se sonrojaron. Sus manos se tambaleaban mientras empujaba a los colgantes a su bolsa, sus tréboles desaparecieron de la vista. «Solo, una baratija, nada especial», tartamudeó, con la voz fuerte mientras evitaba su mirada, sus dedos cepillaban la visión a Nemo en su cadera por estabilidad. Wendy inclinó la cabeza, sus ojos verdes se estrechaban con un escepticismo juguetón. Pero Jan se acercó, sus palabras un escudo apresurado. «Cla, he provocado problemas hoy. Debería registrarme», dijo, su tono se recortó mientras se volvía hacia Harlan, su sonrojo. «Jefe, volveré mañana», agregó, su voz vaciló mientras corría hacia la puerta, su capa revoloteando como una pancarta tormenta. La tienda se quedó en silencio. La severa mirada de Diluc levantando de una pieza, el zumbido de Wendy se hacía eco cuando Harlan levantó una frente, su sonrisa vacilando en una curiosa inclinación. Como un ilichurle en llamas», murmuró, bebiendo su té cuando los pasos de Jan se desvanecieron en el callejón, ella salió de un torbellino de pensamientos tácitos. Afuera, el aire fresco del callejón golpeó a Jan como un bálsamo. Sus paredes estrechas enmarcan una porción del bullicioso corazón de Mondstadt. Regatear, los niños persiguen la última luz del anochecer. Hizo una pausa, su aliento estabilizando mientras se apoyaba contra una jaula desgastada, su mano se deslizó en su bolsa para recuperar a los colgantes. El sol atrapó sus tréboles, lanzando manchas verdes a través de su palma. Su delicada belleza es una sirena tranquila que enganchó su mirada. «Tan encantadora», murmuró, su voz un susurro mientras rastreaba sus bordes, su resolución caballerosa cediendo al asombro de un soñador. Ninguna cuchilla de deber o una oleada de anemo podrían igualar esto, una promesa frágil de amor, un hilo de sus novelas hizo real. Un grito rompió su ensueño. Su cabeza se sacudió cuando una figura familiar se puso a la vista, el cabello negro se despeinó debajo de las gafas verdes, el chaleco de cuero polvoriento de la naturaleza. «Capitán Jan, ¿estás realmente aquí?», Bennett exclamó, sus ojos verdes con asombro mientras se detenía, sus botas raspaban los adoquines. La mano de Jan parpadeó a su espalda. Los colgantes desaparecieron mientras se enderezaba, su sonrojo se desvanecía en el equilibrio de un caballero. «Bennett, sí, soy yo», dijo, su voz tranquila mientras reconocía al aventurero, su fama desafortunada, un susurro entre las filas de los caballeros, se derrumban, los tesoros perdidos, una tormenta de accidentes. Bennett sonrió, frotándose el cuello mientras se acercaba. Sus gafas se deslizan ligeramente. «No pensé que te atraparía», Paimon dijo que este lugar es mágico. «¿Es cierto?», preguntó, su voz temblando de esperanza, el corazón de su aventurero se quedó al descubierto. Los ojos azules de Jan se suavizaron, su mente rastreando su cuento, problemas diarios de puestos con entradas agotadas, aventuras que se desmoronan en el caos. Su grupo de aventuras de Benny es un fantasma de su antiguo celo. Él busca la suerte, pensó, su empatía caballerosa se agitó mientras sopesaba sus palabras, su propia recompensa un peso tranquilo en su bolsa. «Es real, se dirigen desde las baratijas hasta los poderes», dijo, su tono estable mientras se encontraba con su mirada, sus manos se apuñalaron detrás de su espalda. La cara de Bennett se iluminó. Una sonrisa que atraviesa sus rasgos de polvo, pero Jan levantó una mano, su voz cambiando. «Pero, está vinculado a la suerte. Los buenos sorteos necesitan fortuna, así que, prepárate», agregó, sus palabras una suave advertencia, su duda una sombra emitida por su infame racha. Bennett se congeló, su sonrisa vaciló cuando su significado se hundió en, la misma, lo que le faltaba. La clave de los regalos de Galeaven. «Suerte». «Correcto», murmuró, sus ojos verdes se atenuaron mientras miraba a los adoquines,
Su esperanza se enganchó en un circuito interminable, sin tener suerte, una cruel broma del destino. Jan lo observó, su corazón se apretó mientras sus hombros se desplomaban, la arena de su aventurero probó por una verdad que no pudo suavizar. Pero la mirada de Bennett se endureció. Sus puños se apretaron mientras levantaba la cabeza, una chispa hecha en sus ojos verdes. No importa, es mi tiro. Una vez, 2 veces, mucho tiempo que tarda, venceré las probabilidades, dijo, su voz firme con una resolución forjada en innumerables caídas, su corazón desafortunado un horno de desafío. Jan asintió, una leve sonrisa tirando de sus labios. Bien, puede cambiar tu camino, dijo ella, su tono cálido cuando él giró, sus botas resonaron mientras se dirigió hacia Galeaven, su figura una silueta de obstinada esperanza contra la penumbra del callejón. Solo nuevamente, la mano de Jan se dirigió a su bolsa, la calidez de los colgantes se filtró a través del cuero mientras lo sacaba, sus tréboles brillaban en el sol que se desvanece. Si es Harlan, murmuró. Su voz era un susurro mientras una sonrisa florecía, su sonrojo volviendo mientras imaginaba su sonrisa fácil, sus ojos color avellana un enigma tranquilo. Parece bien también, agregó, su máscara caballerosa se deslizó mientras escabita a los colgantes, sus pasos ligeros mientras se dirigía a la sede de los caballeros, un sueño de trébol enclavado contra su corazón. Dentro de los cómics de Galeaven. La tienda tarareaba con su propio ritmo, la luz de la linterna arrojaba sombras juguetones a través de los estantes mientras Harlan veía a Bennett tropezar con la puerta, sus gafas ascendieron, su chaleco de cuero date al polvo. ¿Este es el lugar del que Paimon se entusiasmó? Bennett murmuró, sus ojos verdes muy abiertos mientras tomaba el caos, los retiros gimiendo con los cómics. Un póster de Digimon se curvó en los bordes, un leve brillo en el aire que no pudo colocar. Diluc miró de una pieza, su abrigo carmesí quieto mientras sus ojos oscuros evaluaban al recién llegado, mientras Wendy saludaba perezosamente de su sofá, su yuge y yo. El duelo se detuvo a mitad de la volta. Oye, nueva sangre. Toma un libro, chico, llamó, su capa verde balanceando mientras sonrió. Su gato está olvidado en el momento. Harlan se enderezó, su sonrisa se ensanchó cuando conoció a la mirada de Bennett. Bienvenido, aventurero, Bennett, ¿verdad? Dijo, su voz cálida con un borde conocedor que hizo que Bennett parpadee, sus gafas se deslizan más. ¿Me conoces? Preguntó, su tono una mezcla de asombro y confusión cuando se acercaba. Sus botas raspan la madera dura. Harlan se rió entre dientes, sus ojos color avellana brillaban mientras se inclinaba hacia adelante, su té enfriándose en el mostrador. Escuché de ti, el alma más desafortunada de Mondstadt, todavía pateando. Esa es una hazaña, dijo, su tono ligero pero afilado, su mente rastreando la leyenda de Bennett, se derrumba, las misiones desentrañadas, pero aquí estaba de pie, vivo y desafiante. La sonrisa de Bennett vaciló, una risa tímida escapó mientras se frotaba el cuello. Supongo que mi representante es ruidoso, sí, ese soy yo, dijo, su voz llevaba una arena que desmentía sus tropiezos, sus ojos verdes parpadeaban con una esperanza tranquila. 100.000 mora, un libro al día. ¿Adentro? Preguntó Harlan, señalando a los estantes, su sonrisa de señuelo para el caos. Bennett asintió. Su mano sumergiéndose en su bolsa con una mueca, las monedas que tintanecían débilmente mientras apretaba su tesoro, los mis restos, una pila escasa que se picaron mientras lo entregaba. Duele, pero, Gate lo intenta, murmuró, su resolución de una llama contra sus bolsillos vacíos. Harlan se embolsó la mora, señalando la estantería con un asentimiento. Elige tu veneno, buena suerte, chico. Dijo, su voz es una bendición casual cuando Bennett se arrastró, sus ojos verdes escaneando los títulos, la magia de Car Captor Sakura, Digimon, Primera Frontera, Chunibyo de Mokoi Gasitai, Little Master. Digimon, el tono de Wendy en la plaza, murmuró, recordando las historias de bardo de las misiones digitales. Una chispa de hambre de aventureros que se disparó mientras lo arrancaba, su cobertura es una promesa de mundos más allá de su naturaleza. Se hundió en una silla, la madera crujió bajo su peso, y la abrió, su aliento se apestó cuando las gafas de Tai brillaban en la página. ¿Los Omics? Extraño, pero genial, murmuró, su voz un susurro mientras volteaba. El mundo digital se desarrolla, los niños llevaron a tierras alienígenas, Digimon ruge a los costados. Otro mundo, aventura real. Jadeo,
Sus ojos verdes se abrieron cuando las llamas de Agumon encendieron la página, su corazón acelerando con una emoción que su suerte no pudo atenuar. Socios como ese, tomaría uno, dijo, su voz se elevaba mientras se hundió más profundo. El zumbido de la tienda, las risas de Wendy, el enfoque tranquilo de Diluc, se desvaneció en un telón de fondo para su escape, la magia de Galeaven, una chispa en su mala suerte. Harlan observó, su sonrisa se suavizó cuando el sistema hizo sonar, 22/30 clientes, otro hilo en el caos de su tienda, Bennett vive a Gamble contra el destino. Suerte o no, él está dentro, vean lo que le trata, reflexionó. Sus ojos color avellana brillaban con travesuras a medida que la noche de Mondstadt se profundizaba. Los cómics de Galeaven son un crisol de sueños y desafío. Capítulo 58. Chispas de innovación y secretos hermanos. El cielo de la tarde sobre Mondstadt se profundizó en un tapiz de índigo y plata, sus estrellas que atraviesan mechones de nubes mientras una brisa fresca barría los acantilados, susurrando las pancartas sobre la sede de Caballeros de Favonius. Las puertas de Gran Stone se alzaban en el crepúsculo. Sus sigilos tallados brillan débilmente bajo la luz de la linterna, un testimonio de la orden que vigilaba el corazón de la ciudad. Porto y Athos se pusieron de pie, su armadura reluciente con un brillo pulido, sus lanzas cruzadas en una postura de deber solemne. Sus caras, elegidas con el cansancio de los largos turnos, susceptibles de firmeza. Sus ojos escanean el camino de adoquines con la vigilancia de un caballero, el peso de su papel como la fachada de la orden es un voto silencioso. Una figura salió del anochecer, su cola de caballo rubia se balanceaba con cada paso intencionado, su capa azul revoloteando como una ola tormenta. La presencia de Jan atraviesa el silencio de la noche. Su visión anemo brillaba en su cadera, su mano cepilló la bolsa donde descansaban sus colgantes de trébol, una calidez secreta contra su acero caballero. Gran maestro. Porto llamó, su voz afilada con respeto mientras llamaba la atención, haciéndose eco del saludo con un asentimiento crujiente. Jan hizo una pausa, sus ojos azules se suavizaban mientras ofrecía una sonrisa. Su voz es un suave bálsamo. Noche, ambos, gracias por tu diligencia, dijo, su tono cálido con gratitud, su equilibrio caballeroso templado por una rara ligereza. Los centinelas parpadearon, sus fachadas severas se agrietaron mientras tartamudearon, no en absoluto, su trabajo es el duro, señora. Las mejillas de Porto se sonrojaban debajo de su timón. El asentimiento de Athos vigoroso mientras disfrutaban de sus elogios, su orgullo es una llama tranquila. La sonrisa de Jan se amplió, un destello de diversión bailando en su mirada mientras pasaba, las pesadas puertas de roble gruñen abiertas para admitirla en los pasillos sombreados de la sede. Los Sentinels la vieron irse, sus lanzas aliviándose cuando Porto inclinó la cabeza, su voz un murmullo bajo. Ella es Chipper esta noche, vibra diferente. Athos se encogió de hombros, su armadura lo alía mientras ajustaba su agarre. El viento dragón está abajo, la respiración de Howl City es más fácil. Probablemente está aliviada, dijo, su tono pragmático, su mente rastreando el caos de las tormentas de Tualin, los días frenéticos de los caballeros ahora se desvanecen en la memoria. Porto frunció el ceño. Su frente se arrugó mientras miraba el lugar donde Jan había desaparecido, sus instintos se pincharon. Tal vez, pero es más que eso. Algo está mal, en el buen sentido, murmuró, su voz era un rompecabezas sin resolver, sus sentidos caballerosos sintonizados con los cambios más sutiles. ¿Qué fuera? ¿Qué? ¿Crees que está enamorada o algo así? Athos se rió entre dientes. Su broma es una chispa en el anochecer mientras revoloteaba a Porto, su sonrisa muy por debajo de su timón. La mitad de Monde lloró si eso es cierto, el capitán tiene asistentes desde aquí hasta Liyue. Porto resopló, su propia risa escapó mientras sacudía la cabeza, la imagen de Jan monstruosa un fugaz contra su deber de Ironclad. No, solo se siente, más ligero. Sea lo que sea. Ella se lo ha ganado, dijo, su voz se suavizó mientras reanudaban su reloj, la tranquilidad de la noche se establece a su alrededor como una capa. En el interior, la sede tararaba con una energía apagada, sus pasillos de piedra iluminados por apliques parpadeantes que arrojan sombras de baile a través de tapices de la tradición de Favonius, que se enfrentan con dragones. Los héroes azotados por el viento grabados en oro desteñido. Las botas de Jan resonaron contra el piso pulido mientras subía la escalera de espiral a su oficina, su capa arrastrándose como un susurro de anemo, su mente todavía llena con el regalo de Galeaven, los colgantes de trébol, su promesa un tierno dolor debajo de su armadura.
Ella abrió la puerta pesada, sus bisagras crujientes. Y entró en una habitación bañada en el suave resplandor de una sola linterna, su luz se derramó sobre su escritorio, los papeles cuidadosamente apilados, una pluma que descansa junto a un tinta, una novela romántica escondida discretamente debajo de un libro de libros. Lisa y Bárbara se acurrucaron en el escritorio, sus cabezas se doblaron sobre un dispositivo elegante, una computadora portátil. Su pantalla brilla con líneas de texto e imágenes vívidas, una recompensa de la inmersión matutina de Lisa en Digimon. El sombrero oscuro del bibliotecario se inclinó mientras se desplazaba, sus ojos verdes afilados con fascinación, mientras Bárbara agarraba hacia Oxue, ahora Niaromon, su forma esponjosa ronroneando suavemente, sus rizos rubios rebotaban mientras se reía. La llegada de Jan pasó desapercibida. Su enfoque se encerró en la pantalla, y ella se acercó, su voz atravesó su ensueño. ¿Qué te tiene tan absorto? Preguntó, su luz de tono de curiosidad mientras miraba sobre sus hombros, el calor de los colgantes un pulso secreto en su bolsa. Lisa se sacudió, su sombrero se voltea mientras giraba, una sonrisa perezosa rizaba sus labios. Oh, Jan, ¿ya vuelve? Repleto de información, etapas, atributos, lo que sea, dijo. Sus dedos cepillando las llaves con la reverencia de un erudito, su visión electro brillando a su lado. Bárbara sonrió, abrazando a Niaromon más fuerte mientras el gatito maullaba, con sus ojos azules brillantes. Encontré la página de Xiaoxue, es Niaromon ahora, no bola de nieve. Tan lindo. Ella cogió, su voz una explosión de alegría cuando Niaromon acarició su mejilla, su cola esponjosa se movía. Las cejas de Jan se levantaron, su mente caballerosa hizo clic en Gear mientras se inclinaba más cerca, el brillo de la pantalla se reflejaba en sus ojos azules. Una base de datos, etapas, fortalezas, debilidades, murmuró, su voz afilada con realización mientras rastreaba el perfil ardiente de Agumon, el corazón de su estratega. Si más caballeros leen en Galeaven. Veremos a Digimon, que esto nos da una ventaja, el control, dijo, su firma de tono mientras imaginaba patrullas reforzadas por aliados digitales, las defensas de Mondstadt enriquecidas en el poder del cómic. La pantalla parpadeó. Su resplandor se atenuó como una advertencia, baja potencia, por favor, cargue pronto. El icono de la batería pulsando rojo en la esquina. Jan parpadeó, con la cabeza inclinada mientras la estudiaba, su voz teñida de asombro. ¿Necesita energía? Preguntó, su caballería tranquila cediendo a la curiosidad, sus dedos cepillando el escritorio mientras se inclinaba. Lisa se rió entre dientes. Sus ojos verdes brillaban mientras señalaba el icono, sus barras casi se agotaron. Harlan me advirtió, se dirige a una batería. Este es un brindis después de unas horas, dijo, su tono informal pero afilado con intriga, su memoria intermite a la demostración de Harlan, su sonrisa fácil mientras explicaba las peculiaridades del dispositivo. Los ojos de Bárbara se abrieron. Su agarre en Niaromon mientras giraba. ¿Qué? Jadeó, su voz temblando de pánico, el corazón de su sanador acelerando ante la idea de perder su tesoro. Lisa levantó una mano, su sonrisa se suavizó mientras agitaba la alarma. Fácil, Cutie, déjame intentar algo primero, dijo. Su voz era un zumbido relajante mientras flexionaba sus dedos, una chispa de electro bailando en sus puntas. Harlan dijo que podríamos cobrarlo, solo necesitar control. El peor de los casos, ha vuelto a los cómics, agregó, su tono ventoso pero sus ojos agudos, la mente de su erudito ansioso por probar una teoría. Las cejas de Jan fruncidas. Su precaución caballerosa se agitaba mientras veía la mano de Lisa flotarse, un pequeño arco de rayo crepitando entre sus dedos. Fe, preciso, un susurro del poder de su visión. Cuidado, mucho podría freírlo, advirtió, su voz baja mientras se acercaba, su cabo susurraba con su tensión. Lisa guiñó un ojo, su sonrisa no se desvaneció mientras murmuraba. Pequeña dosis, debería estar bien. Se reducen los ojos mientras guiaba la chispa al puerto de la computadora portátil. Un chasquido suave resonó, la pantalla que se enciende a la vida con un zumbido triunfante, el icono de la batería marcaba hacia arriba mientras bebía la carga. Bárbara aplaudió, sus rizos rebotando mientras saltaba hacia adelante, Niaromon ronroneando en sus brazos. Lisa, eres increíble. Ella lloró. Sus ojos azules brillan de asombro, su orgullo hermético es un brillo radiante. Los labios de Jan se burlaron, su reserva de caballero cedió a una sonrisa mientras asintió. Impresionante, controlar la herramienta de otro mundo tan rápido,
dijo, su voz cálida de admiración. Su mente se maravilló de la habilidad de Lisa. El ingenio de un bibliotecario se convirtió en un rayo. Lisa agitó una mano. Su sombrero se inclinaba mientras se recostaba, su sonrisa es una curva perezosa. No es un gran problema, suponga, se arrastró, aunque un destello de sorpresa bailó en sus ojos, su éxito una emoción tranquila debajo de su despreocupación. Su mirada se desplazó, su mente giró mientras se tocaba la barbilla, una nueva idea provocando. Si Electro funciona, ¿qué pasa con Sanders Slims? Jugo sin fin. Sin calambres de muñeca, reflexionó, su voz un zumbido suave mientras imaginaba las manchas que rebotaban, la electricidad encarnada, una batería natural para los regalos de Galeaven. Las cejas de Jan levantaron, la mente de su estratega atrapaba el hilo. Práctico, podría impulsar más recompensas. Sin embargo, necesitaríamos contención, dijo, su afilado de tono mientras imaginaba una pluma de limo. La tecnología de Mondstadt enriquecida por chispas nacidas en limo. Bárbara se rió, abrazando a Nyaromon más fuerte. Cargadores de limo, hechos y Zappi. Ella cantó, su voz una explosión de fantasía que aligeró la habitación. Los ojos de Lisa brillaban, su sonrisa se ensanchaba mientras se inclinaba hacia adelante, su sombrero arrojaba una sombra sobre el escritorio. Necesita músculo. Aunque, prefiero tomar una siesta que discutir. Albedo le encanta esto, alquimista principal, loco por los experimentos, dijo, su tono una mezcla de travesuras y cálculos, sus días de pesca demasiado preciosos para comerciar con las cacerías de limo. Jan asintió, su mente ya redujo una nota al erudito de Tisa, su laboratorio es un crucible perfecto para el esquema de Lisa. Él saltaría hacia eso, le pondría las especificaciones de mañana, dijo, su voz firme mientras presentaba el plan, su deber de caballero tejiendo con el caos de Galeaven. La mirada de Bárbara cambió, sus ojos azules se encerraron en Jan con una chispa repentina. Oye, ¿qué obtuviste hoy? ¿El ojo del rey malvado? Preguntó ella, su voz burbujeando con esperanza. Su memoria parpadea al brillo dorado de la tienda de Harlen, su fe en su podría inquebrantable. Lisa se levantó, su sonrisa en afilado mientras se inclinaba más cerca, su curiosidad era una cuchilla de terciopelo. Las mejillas de Jan se sonrojaban, su mano cepillaba su bolsa mientras vacilaba, su crujido de caballería. No, es solo, el ojo de Ricka es un accesorio, película de oro, sin poder, dijo. Su voz se estabilizaba mientras le disparó a Lisa, la exageración de su hermana anterior una espina en su calma. Lisa se rió entre dientes, su sombrero se inclinó mientras levantaba las manos. Es cierto, la chispa de Fizzle es de Real de Al, no de Ricka, admitió, su voz era burlona mientras la mandíbula de Bárbara cayó, sus sueños de un poderoso ojo desmoronado. ¿Qué? Bárbara presionó, sus ojos azules se estrechaban mientras se acercaba, Nyaromon ronroneando en sus brazos. La altura de Jan se profundizó, sus dedos se apretaban en su bolsa mientras tartamudeaba, justo, una baratija, nada grande, su voz es una calma forzada que sonó hueco, su trébol secreto un pulso contra su pecho. Los ojos verdes de Lisa brillaron, su sonrisa se ensanchó mientras intercambiaba una mirada con Bárbara, su pacto silencioso una chispa en el aire. Ella lo está escondiendo, algo está arriba, murmuró Lisa, su voz era un zumbido conspirador mientras Bárbara asintió, sus rizos rebotando. Definitivamente raro, espilla, hermana. Ella chirrió, su tono juguetón pero insistente. El corazón de su sanador sintiendo un misterio. La mirada de Jan se lanzó entre ellos, su máscara caballerosa se deslizó mientras retrocedía hacia la puerta, su capa era un escudo contra su escrutinio. No es, nada de preocuparse por las llamadas de servicio, dijo, su voz firme mientras huyó, ella salía de un eco nervioso de su guarnición de Galeaven, la promesa de los colgantes un secreto que guardaba, por ahora. Capítulo 59, Chispas de travesuras y sueños cómicos. El aire de la tarde dentro de los caballeros de la sede de Favonio llevaba un zumbido tranquilo, sus corredores de piedra iluminados por el parpadeo de apliques que arrojaban sombras de baile a través de tapices de valor antiguo, chocando con dragones, héroes con viento grabados en oro desvaído. La gran oficina del gran maestro de actuación se paró en el corazón de todo, su pesada puerta de roble aparte, derramando la luz de la linterna en el pasillo. En el interior, la sala se extendió con una energía sutil, los papeles apilados cuidadosamente en el escritorio de Jan, una pluma que descansa junto a un tinta, una novela romántica escondida discretamente debajo de un libro de contabilidad, su columna vertebral usada de lecturas secretas.
El aire contenía el débil aroma de pergamino y la fuerte espiga de electro del reciente experimento de Lisa, una computadora portátil que brillaba suavemente sobre la mesa, su pantalla está viva con datos de Digimon. Jan se paró cerca del escritorio, su cola de caballo rubia se balanceaba mientras se enfrentaba a Lisa y Barbara, sus ojos azules se estrechaban contra sus miradas. El trébol colgantes en su bolsa pulsó con una calidez secreta, su peso es un dolor tierno debajo de su acero caballero, y sintió el calor de su curiosidad como un foco de atención. Por cierto, ¿dónde está Cla? No la ha visto, dijo, su voz un pivote apresurada, su mano cepilló su capa mientras evitaba sus preguntas tácitas. Su caballero calma un escudo frágil contra su escrutinio. Barbara se rió, sus rizos rubios rebotaban mientras abrazaba a Niaromon más fuerte, el esponjoso Digimon ronronear en sus brazos. En la sala de confinamiento, ¿dónde más? Ella dijo, su voz es una lenta juguetona mientras se sacudía los talones, sus ojos azules brillaban de travesuras. Brow de Jan fruncido. Un suspiro escapó mientras pellizcaba el puente de su nariz, su capa susurra con su exasperación. ¿De nuevo? Murmuró, su tono una mezcla de cariño y fatiga, su mente parpadeaba para la última escapada de Cla, el pez freír en Starfell Lake, un auge que resonaba en las colinas de Mondstadt. Su pequeña figura volviendo a los caballeros en pánico cuando la palabra de regreso de Jan la llegó. Lisa se inclinó hacia atrás, su sombrero oscuro se inclinaba mientras cruzaba sus brazos, sus ojos verdes brillaban de diversión. Se deslizó durante el desastre de Storm Terror, se había puesto una explosión, literalmente. Corrió cuando escuchó que estabas en casa, se arrastró. Su voz se burla de un terciopelo mientras tocaba la computadora portátil, su pantalla parpadeaba con el perfil de Niaromon. Esa habitación es suya ahora, también talla su nombre en la puerta. Los labios de Jan se pecarían, una sonrisa reacia que atraviesaba su fachada severa mientras imaginaba el puchero de Cla, su sombrero rojo se balanceaba mientras se arrastraba en el confinamiento. Sus bombas un genio envuelto en el caos. Los caballeros la adoraron, Cla, el caballero Spark, el prodigio del tamaño de una pinta de Mondstadt, sus explosiones una sinfonía de problemas y brillo. Una vez, había aplanado una franja de Windrice con una sola explosión, su risita sonando a través del humo mientras seguían las reprimendas de Jan, pero el confinamiento era todo lo que enfrentaba. Una bofetada simbólica en la muñeca. Esto no puede continuar, dijo Jan, su voz firme mientras se enderezaba, sus ojos azules oscurecían con la preocupación de un estratega. Los peces y la cerca son una cosa, Whispering Wood se incendia, y tenemos un desastre, agregó, su mente rastreando el borde del bosque, sus antiguos árboles una caja de yesca esperando la chispa de Cla. Lisa inclinó la cabeza, su sonrisa se ensanchó mientras se tocaba la barbilla, una chispa de inspiración que se enciende en sus ojos verdes. ¿Por qué no llevarla a Galeaven? Los cómics de Harlan son mágicos. Mictla con queja lo suficiente como para deshacerse de las bombas, sugirió, su tono de travesura y esperanza, su visión electro brillando mientras imaginaba a Cla perdida en las páginas. Sus explosivos olvidados. La mirada de Jan se agudizó, su mente caballerosa sopesó el plan, sus dedos cepillando la bolsa de los colgantes mientras se hundía en el pensamiento. Podría funcionar, historia sobre chispas, murmuró, su voz un zumbido tranquilo mientras imaginaba la delicia de Cla, su sombrero rojo se balanceaba mientras volteaba a Digimon o Sakura. Los ojos de Barbara se abrieron. Su agarre en Niaromon mientras daba un paso adelante, su voz temblaba de preocupación. Pero, ¿qué pasa si ella tira de una bomba? Una grande de los cómics. Preguntó, el corazón de su sanadora aceleraba mientras imaginaba a Cla con un explosivo de dibujos animados, las paredes de Mondstadt temblando bajo su alegría. Jan froze, su aliento se recuperaba cuando la sonrisa de Lisa vaciló. La habitación se quedó en silencio bajo el peso del miedo de Barbara. Las recompensas de Galeaven, cámara, patines, Aki, fueron comodines, y la suerte de Cla, una llama volátil, podía conjurar caos más allá de su alcance. 4. Ella tiene un punto, admitió Lisa, su sombrero arrojó una sombra sobre su rostro mientras se inclinaba hacia adelante, su voz baja con rara gravedad. Arlan's Chop es una bolsa de agarre, podría ser dulces o una catástrofe. La mandíbula de Jan se apretó, sus ojos azules parpadeaban mientras paseaba, su capa giraba con su agitación. Clown Bound era un problema, Cla con una nuclear con un cómic era una pesadilla, sus promesas tan fugaces como las semillas de diente de león. Ella jura pescado cada vez, luego boom, otro lago fumar. Jan murmuró,
su voz una mezcla de frustración y amor, su mente lucha con el riesgo. Se detuvo, su mirada se endurecía cuando se volvió, su decisión resuelve un caballero. Hablaré con ella, si promete dejar caer el peligro, la llevaremos. Visitas controladas, dijo, su firma de tono mientras apretaba las manos, su visión a Nemo atenuando a su cadera. Bárbara inclinó la cabeza, sus rizos se balanceaban mientras abrazaba a Niaromon. ¿Y si ella anota en grande? ¿Cómo? ¿Una mega bomba? Preguntó, su voz un susurro de temor, sus ojos azules muy amplios con el peso. Los labios de Jan se apretaron, su mente giró mientras asintió. Iremos con ella, diariamente. Diferras están bien, pero ¿potencia? ¿Bombas? ¿Lo sostenemos? Devuélvelo cuando sea mayor, dijo, su voz constante pero teñida de una irónica impotencia, su plan de compromiso de un padre vestido con acero caballero. Lisa se rió entre dientes, su sonrisa regresaba mientras se recostaba, su sombrero con su diversión. Como la mora de Año Nuevo, esta es tu asignación, niño, en 20 años, bromeó. Su voz era un aterciopelado mientras imaginaba el puchero de Cla, su vida de elfa durante el esquema de Jan. Bárbara se rió, su tensión disminuyó mientras acudía a Niaromon, sus ojos azules brillaban. Odiará eso, Cla no es grande en la espera, dijo, su voz es una toca juguetona mientras imaginaba el berrinche del caballero Spark, su sombrero rojo pisoteando la protesta. Jan suspiró, su sonrisa débil pero resuelta mientras asintió. Lo mejor que tengo, mantiene su segura, nos mantiene cuerdos, dijo, su tono de un voto tranquilo mientras giraba hacia la puerta, su capa es un susurro de determinación. Lisa y Bárbara intercambiaron una mirada, su encogimiento de hombros un pacto silencioso. El plan de Jan era inestable, pero el caos de Cla dejó pocas opciones. La buscaré ahora. Jan dijo, su voz firme mientras entraba en el corredor, la puerta de hierro de la sala de confinamiento a un corto marcha. Sus ojos azules se estrechaban mientras rastreaba la salida nerviosa de Jan, la intuición de su sanador espinda. La sonrisa de Lisa se agudizó, sus ojos verdes brillaban mientras tocaba la barbilla. Oh, definitivamente, Riguard la ha sacudido. Está escondiendo algo jugoso, dijo, su voz se burla de un terciopelo mientras se recostaba, su sombrero arrojaba una sombra sobre su rostro. Como la mejor amiga de Jan y la hermana de Bárbara, sabían que la cuenta, el parpadeo en su mirada, el al ras de la calma, y el secreto de los colgantes se alzaba como un tesoro sin reclamar. Dirigiremos a Harlen cuando tomemos a Cla, voz se derramará, agregó Lisa, su tono una mezcla de travesuras y resolución, la mente de su erudito ansioso por la persecución. Los ojos de Bárbara se iluminan. Sus rizos rebotaban mientras aplaudió las manos, Niaromon ronroneando en su agarre. Sí, misión hermana más malditosa. Estoy adentro. Ella chirrió, con su voz una explosión de alegría mientras saboreaba la emoción, sus habituales días tranquilos iluminados por la trama. La puerta de la oficina se abrió, cortando su esquema corto, y dos figuras atravesaron, una alta, su capa una tormenta. Blue Wave, el otro pequeño, su sombrero rojo balanceándose con energía ilimitada. Lisa. Bárbara. El capitán Jan dice que vamos a una tienda de cómics mágico. Cla chilló, su voz una explosión de alegría de cañón mientras se lanzaba hacia adelante, sus pequeñas manos tirando de la falda de Bárbara, su visión de Piro brillaba a su lado. 1. Jan siguió. Sus ojos azules severos pero cálidos mientras cruzaban sus brazos, su equilibrio caballeroso un escudo contra el caos de Cla. Está encantada, la tienda de Harlen, los cómics, las recompensas. No mencionó bombas, dijo, su voz una advertencia tranquila mientras conocía sus miradas, sus colgantes un pulso escondido en su bolsa. Bárbara se pone en cuclillas, su sonrisa suave mientras revolvía el cabello de Cla. Sus dedos cepillando el borde del sombrero rojo. ¿Así, Cla? Los cómics son súper divertidos. Ella dijo, su voz era una grasa suave cuando Cla asintió furiosamente, con los ojos muy abiertos de asombro. Sí, historias y cosas deliciosas, cosas divertidas. Vamos ahora. Lloró, su pequeña mano agarrando a Bárbara, su emoción es una chispa lista para encenderse. Bárbara Rose. Su sonrisa se ensanchó cuando se volvió hacia Jan y Lisa. ¿Saldremos, bien? Preguntó, su tono brillante pero bordeado con su pacto secreto, sus ojos azules brillaban con travesuras. Jan asintió, su mirada afilado mientras arreglaba a Cla con una mirada severa. Nuestro trato, Cla, sin problemas, o no cómics, dijo, su voz firme mientras tocaba su pie.
Su autoridad caballerosa es un trueno tranquilo. El sombrero de clase balanceó, su expresión solemne mientras se apretaba las manos. Promesa, clase era bueno, o su confinamiento para siempre. Ella prometió, su voz un chirrido de resolución que llamó a los oídos de Jan, un eco familiar de juramentos rotos. Lisa sonrió, su sombrero se inclinó mientras se inclinaba hacia adelante. Su voz es una imitación juguetona de Jan. No olvides nuestro trato, Cutie, dijo, guiñando un ojo a Bárbara, sus ojos verdes brillan con conspiración. Bárbara le devolvió el ojo, suploró un espejo mientras chirriaba, lo entendía, no te preocupes. Su tono es una mentira ventosa mientras sacaba a Cla, el caballero Spark a su lado, su sombrero rojo un faro en la penumbra del corredor. Las cejas de Jan fruncieron el ceño, sus ojos azules se estrechaban mientras se volvía hacia Lisa, su voz un murmullo bajo. ¿Ustedes dos, de acuerdo? Preguntó, sus sentidos caballerosos se ponen de inquietud, el secreto de sus colgantes un peso que no podía sacudir. Lisa se rió entre dientes, su sombrero se inclinó mientras agitaba una mano, su sonrisa de terciopelo. Solo burlándose, mira, la computadora está cargada. Ella dijo. Su voz es un hábil esquivado mientras gestaba en la computadora portátil, su icono de la batería lleno, su brillo es una distracción de su esquema. Jan suspiró, sus hombros se desplomaron mientras sacudió la cabeza, su capa susurra con su renuncia. Siempre esquivando, algo se está preparando, y lo atraparé, murmuró. Su tono es una mezcla de frustración y cariño mientras se hundía en su silla, la oficina se instaló en un zumbido tranquilo, el caos de Galeaven, una chispa que enciende la noche de Mondstadt. Capítulo 60. Flames of Fat y un sabor de potencia. Las sombras de la tarde se extendieron larga y delgada dentro de los cómics de Galeaven, la estrecha tienda se bañó en el suave parpadeo de una sola linterna que se balanceaba desde el techo. Su luz dorada bailaba a través del piso de madera dura y se derrama sobre los estantes desordenados. El aire estalló con una vitalidad tranquila. El papel se mezcló con el débil vapor floral de té de diente de león en la estufa de Harlem Flint, una corriente subterránea sutil al vibrante caos de las paredes. Las pilas tambaleantes de cómics se alzaban como centinelas coloridas, sus espinas susurraban de mundos no reclamados, mientras que los carteles de Yu-Gi-Oh son evidentes, deslumbrantes. El agumón de Digimon se pelaba en los bordes, arrojados en las esquinas, sus bordes deshilachados por el tiempo y la curiosidad. Harlan se apoyó contra el mostrador, su chaqueta oscura colgada sobre su silla, una taza de té medio vacía acunó en sus manos mientras veía a sus clientes tejer sus historias en la tela de la tienda. Diluc se sentó en una silla de esquina. Su abrigo carmesí que lo rodeaba como vino derramado, una pieza, el Blue East que descansa cerrado en su regazo, su cubierta un gran chapoteo de la sonrisa de Laffy contra los tonos apagados de la tienda. Sin embargo, emocionante, demasiado corto, murmuró, su voz un retumbo bajo mientras dejaba el libro a un lado, sus ojos oscuros brillaban con una rara chispa de asombro. Había vagado por las 7 naciones de Teyvat, bandidos con los acantilados de Liyue, cazó secretos en las nieves de Snezhnaya, pero la saga con destino al mar de una pieza agitó algo nuevo, sus aventuras salvajes un espejo para su propio alma inquieta. El fervor Chunibyou de Laffy, el sueño de Zoro Sarp y el solitario dominio de Hapkeye se quedaron en su mente. Su fruta del diablo se pregunta un señuelo tentador a su corazón forzado. Hapkeye, Mihawk, pensó, sus dedos se apretaron en el borde del libro, su mente conjurando la silueta del espadachín, un hombre, un bote, una cuchilla negra que se corta con un movimiento de muñeca, Zoro humillado por un mero cuchillo de trinquet. Esa fuerza, si la tuviera. El Fatui no tendría una oportunidad, reflexionó, su voz un susurro mientras una sombra cruzaba su mirada, su visión de Piro pulsando a su lado. La muerte de su padre, separado por el caos de Durin, retorcido por las maquinaciones del médico, quemado en su memoria, una herida que combinó su cruzada de la noche oscura, su caída más contra los fogos de los tontos. El doctor, el médico, combinó su cruzada de la noche oscura. Una mente de brillo frío, ejerció el poder más allá de la mayoría de los portadores de la visión, y la llama de Diluc, aunque feroz, parpadeó contra ese abismo. Galeaven, esta peculiar tienda, era su Ember of Hope, su apuesta por venganza. El sistema se puso en la mente de Harlan. Cliente Diluc completó una pieza, azul Reward, Burn Fruit Experience Card, 24H. Tarjeta de experiencia de fruta de quemaduras, 24 horas otorga la elemento de la llama, pasan los ataques físicos, las llamas conjuradas a voluntad. Débil al agua y el magma,
su superior. No modificado, sabor original, duración de las 24 horas. Las cejas de Harlan se dispararon, una sonrisa irónica tirando de sus labios mientras se inclinaba hacia adelante, su té olvidado. Una tarjeta de experiencia, limitada por tiempo. ¿Sabor crudo? Dirección dura, pensó, sus ojos color avellana brillaban de diversión mientras recordaba el poder de la fruta del diablo limpio de Lumine, la ganancia no contaminada de Barbara. La ternura obtiene un pase. Suerte, Diluc, reflexionó, su sonrisa se amplió ante el capricho del sistema, un destello de lástima que atraviesa su alegría. 2. Un rayo de luz cortado a través del techo. Su resplandor se bañó en un brillo ardiente que sacó la mirada perezosa de Wendy de Yu-Gi-Oh! Y la mirada de los ojos abiertos de Bennett de Digimon. El zumbido de la tienda se detuvo, el aire crepitando a medida que la luz se unía, desvaneciéndose para revelar una fruta extraña en las manos de Diluc, rojo-naranja, esférico, su superficie un remolino de espirales en forma de llama. El tallo es un giro se han inclinado con un incendio parpadeante. Jefe, ¿qué es esto? Diluc le preguntó, su voz un gruñido bajo mientras lo pesaba, sus ojos oscuros se estrechaban ante su peso alienígena, sus dedos cepillaban su piel cálida y escamosa. Harlan se enderezó, su sonrisa se suavizó cuando se encontró con la mirada de Diluc. Burn Burn Fruit, Flam Powers, solo 24 horas. Te hace disparar. Citarlo también. Fitzhugh, IDC Esed, his tongue warm battled with an own tis, his mind tracing the parallels, Diluc's Pyromastery, Aces Fiery Fists, a match for the inflam. Diluc's brows lifted, a flick of intrigue breaking through his stern fesadas studied the fruit, it seat a whisper against his palm. Flames, like mine. Pero más, murmuró, su voz un retumbar tranquilo mientras imaginaba su incendio de Claymore, su venganza agudizada por el regalo de una pieza. Wendy se inclinó hacia adelante, su capa verde girando mientras sonrió, su lira se olvidó a su lado. ¿Fruta de llamas? Ordenada, añadora de torceduras algo, maestro Diluc. Se burló. Su voz es una lenja juguetona mientras apoyaba la barbilla en su mano, su curiosidad bardic se enciende. Las gafas de Bennett se resbalaron, sus ojos verdes muy abiertos mientras agarraba a Digimon, el corazón de su aventurero acelerando. «¡Guau! ¿Poderes de fuego? Eso es salvaje». Jadeó, su voz una explosión de asombro cuando se imaginó a Diluc que encendió la tienda. Su propia suerte es un dolor lejano contra el espectáculo. Los labios de Diluc se agitaban, una rara sonrisa tiraba de su estoicismo mientras giraba la fruta, sus espirales brillaban en la luz de la linterna. Si es fuerte, tal vez, dijo, su tono seco pero mezclado con una chispa de intención, su resolución de la noche oscura. Harlan se rió entre dientes, sus ojos color avellana brillaban mientras se recostaba hacia atrás. Su té enfriando en el mostrador. Las 24 horas comienzan cuando lo haces. El agua lo apaga, el magma lo supera, pero sentirás la patada, dijo, su voz un señuelo casual mientras veía la resolución de Diluc Arden, la fruta que no pudo rechazar. Diluc asintió, su mandíbula se apretó cuando la levantó. Sus ojos oscuros se encerran en su ardiente tono, un espejo para su alma de lapiro, un sabor de poder que ejercía contra sus enemigos. Mordió, la carne de la fruta cedió con un espigas amargas, su calor surgió a través de él mientras su visión pulsaba, una llamarada carmesí que se enciende en sus palmas. La tienda estalló en una explosión de llama, la forma de Diluc, parpadeada. Su cuerpo se disolvió en un remolino de fuego que lamió el aire, el calor es una ráfaga afilada que envió a Wendy escape ajocando y la silla de Bennett se deslizó hacia atrás con un chillido. «¡Guau, Dios mío!». Bennett gritó, sus gafas empañaban mientras se apresuraba, su Digimon se aferró a lo apretado, con sus ojos verdes con asombro. Wendy se rió. Su voz era un repisa ventosa mientras protegía su rostro, sus ojos verdes brillaban. «Bonito truco, me huele el viento cualquier día». Él cayó, su alegría de Bardic un contrapunto al caos, su gato se olvidó en el incendio. Diluc reformó, su abrigo carmesí ardía débilmente mientras apretaba los puños, las llamas bailando en sus nudillos, inútil. Más libre que la quemadura controlada de su visión. Más fuerte, arrastrado, murmuró, su voz un gruñido bajo mientras balanceaba su brazo, un arco ardiente cortaba el aire, las estantes temblaban mientras el calor se lavaba sobre ellos. Harlan levantó una mano, su sonrisa inmutada como él llamó, fácil, no asan el caldo, su tono una mezcla de alegría y advertencia. Sus ojos color avellana rastreando el baile de las llamas,
el sistema marcando, 23/30 clientes, otro hilo en el caos de Galeaven. El fuego se desvaneció, la respiración de Diluc establezca mientras flexionaba sus manos, el poder de la fruta un aumento en sus venas, su reloj de 24 horas era un voto de marcado. Partido perfecto, llama en la llama, pensó, sus ojos oscuros brillaban con el enfoque de un depredador. Su mente rastreando la sombra del médico, laboratorios de Fatui, acero frío, un cálculo. Mundaba esto, lo probaría, quemaría la noche de Mondstadt para perfeccionar su borde, su venganza una búbica avivada por el regalo de una pieza. 24 horas, lo suficientemente para comenzar, murmuró, su voz era una promesa tranquila mientras se giraba, su abrigo se volaba mientras pisaba la puerta. La calidez de la tienda es un crisol para su resolución. Harlan lo vio irse, su sonrisa se suavizó mientras bebía su té, la tienda se acomodó en un silencio. Wendy's Riscles, Bennett Oud murmura un telón de fondo para el calor que se desvanece. Burn y Diluc, Fat tiene un sentido del humor, reflexionó, sus ojos color avellana brillaban con travesuras a medida que el anochecer de Mondstadt se profundizaba. Galeaven Comics un nexo de llamas y sueños.